De esto vamos a hablar esta tarde, ¿vale? Del bytecoding y cómo lo podemos integrar en nuestro proceso de diseño de producto digital, ¿vale? Santi, ya sabéis que es experto en IAS, las prueba todas, ¿vale? Y bueno, pues se nos ocurrió pues hacer algunas pruebas, hacer algunos simulacros, ¿no? Para ver cómo podríamos integrar todas estas herramientas nuevas que van apareciendo y no solamente eso, sino también pues poder pues comprobar, ¿no? Realmente en qué punto están actualmente. ¿Vale? Y esto pues, nos va a dar pues una visión muy clara de lo que se viene realmente. ¿Vale? Y bueno, nos vamos a atrever a hacer además bytecoding en vivo, ¿vale? Que yo no sé qué tal puede resultar esto, porque ya sabéis que la inteligencia artificial, ¿no? Pues a veces pues hace un poco lo que según tiene el día, ¿vale? Ya sabéis que controlarlas a fondo pues es complicado. Entonces, bueno, intentaremos pues ser un poco también ágiles contándolo y sobre todo el objetivo es que podáis tener pues una visión, ¿no? De cómo se puede utilizar, ¿vale? En nuestros procesos como os decía, ¿no? Entonces, bueno, si queréis, a ver, no estoy viendo por aquí a la gente, que es lo que, no, ni el chat tampoco, ¿vale? Si queréis, introducimos ya el tema, ¿vale? Mirad, tenemos por aquí preparado siempre, ¿vale? Pues un Figma para poderos compartir también, para que podáis ir siguiéndonos también un poco en los que os vamos a contar, para que tengáis el resumen también de todo lo que vamos a hablar y las pruebas también que hemos hecho, ¿vale? Que sobre todo os venimos a contar un poco la experiencia que hemos pasado nosotros aplicando o poniendo a funcionar estas herramientas, pues eso, pues o bien con proyectos que teníamos, clientes, ¿no? Y, y bueno, pues aquí tenéis una brevísima introducción a quién somos. Santi y Olga, que nosotros damos clase en Immune, de diseño de experiencia de usuario. Y bueno, Santi, como os decía, ¿vale? Que es experto también en inteligencia artificial. Además, bueno, pues trabaja en Tomorrow y ¿no? Una startup alemana y además es especialista también en sistemas de diseño. ¿Vale? Y los dos también trabajamos como freelance, ¿vale? De experiencia de usuario. Y bueno, pues os venimos a contar incluso proyectos que nos han aparecido a nosotros, ¿no? Y ver de qué manera, como os decía, podíamos agilizar nuestro proceso introduciendo estas herramientas nuevas y en concreto el vibe coding, ¿no? Santi, no sé si quieres agregar algo más a lo que he dicho yo por aquí en tu presentación, o por lo menos dejarte decir hola. No, a ver, los dejo súper completos, o sea que no mucho más que añadir, así que venimos un poco eso a mostrar, sobre todo el concepto es dentro de lo que ya viene siendo el bytecoding, que es como muy movido, a más de uno ya le sonará, es sobre todo aterrizarlo un poco, ¿no? Para entender también que no quede en el aire, o sea que muchas veces es simplemente crear y está bien, ¿no? Un poco el concepto de crear MVPs, pero es un poco darle un poco más un aterrizaje real, sobre todo en nuestro día a día, realmente, entonces que no quede en algo ahí más abstracto como puede ser y ver cómo podemos sacarle realmente provecho a lo que tengamos que hacer o trabajemos en nuestros diseños. O sea que, más allá de eso, de cara a mi presentación, pues bueno, lo has dicho tú prácticamente todo, así que Bien. poco más que Eh, añadir. Nos están saludando desde Argentina y desde Berlín también, ¿vale? Así lo poquito que he podido leer por aquí, pues muchísimas gracias, ¿vale? A todas y todos por venir, por asomaros, ¿vale? Por aquí. Os vamos a explicar un poquito cómo lo teníamos pensado. Por supuesto, daros la palabra, ¿vale? Tenéis, bueno, ahora os contará mejor Santi, ¿no? Pero queríamos que fuese también una sesión un poco dinámica. O sea, podéis ir, por supuesto, hablando en el chat, nos podéis pedir la palabra. ¿Vale? Si queréis que os demos voz también podéis comentar, pues un poco en el proceso que os vamos a contar. Y bueno, Santi ahora os cuenta también otra sorpresita que ha preparado pues, para que sea esto un poquito diferente, ¿vale? Y más dinámico, ¿vale? Pero mirad, un poco el claim que teníamos para esta tarde era este, ¿no? Vibe coding y el UX, ¿vale? Y claro, ¿esto qué implica? Pues implica a lo mejor empezar a rediseñar, ¿no? La manera que tenemos de trabajar nosotros, ¿no? Dentro de nuestros procesos, precisamente por todo este boom que estamos teniendo y lo salvaje que es, ¿no? Lo rápido que va, cómo podemos integrarlo. Es verdad que la gente no tenemos tiempo muchas veces de probar todo lo que va saliendo, ¿vale? Entonces, por eso también estos workshops pueden ser útiles para que veáis un poco, quitaros el miedo primero a probarlo y segundo, pues no sé, aprended en cabeza ajena también, ¿vale? En que siempre os animamos a que probéis, experimentéis, pues para que veáis lo útil que puede ser y sobre todo porque esto va más, ¿vale? Y para que no nos pille tampoco
pues eso, sin saber muy bien cuando nos tengamos que poner a ello cómo empezar, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es el vibe coding? Seguramente hayamos oído hablar de vibe coding, ¿no? En los últimos meses, pues muchísimo, ¿vale? Una pequeña definición de lo que es, al final es utilizar una herramienta de manera conversacional para poder pues, crear o plasmar una idea, ¿vale? Hacerla funcional. Hablando en el producto digital, por supuesto, pues es crear interfaces reales conversando con una inteligencia artificial sin que tengas que tocar código, ¿vale? A priori, ¿vale? Son herramientas no code y es como si estuvieses hablando al final ¿no? Somos diseñadores, diseñadoras, trabajamos mano a mano con nuestros compañeros de desarrollo y al final pues estas herramientas es como si estuviésemos hablando con ellos, ¿vale? Desarrolladores expertos que entienden además de diseño y jolín, la ventaja de todo esto es que lo puedes hacer de manera muy natural, ¿vale? Además, vamos a ver herramientas bueno, que sorprenden, ¿vale? Lo bien que entienden cada vez que le pedimos que ejecuten alguna acción, ¿no? Hay un mogollón de herramientas dentro de Vibe Coding, que estas las puede decir mejor Santi que yo. Así por citar algunas, Santi, un poco las más conocidas, las que... Bueno, la más conocida es a Lovable, ¿no? Que es un poco la que ha cogido más fuerza. A la par estaba Bolt, venía un poco anteriormente lo que era V0 y luego está Replit y luego han salido otras tropecientas más. Pero son un poco como las principales realmente. Mm. Nosotros nos vamos a centrar hoy, hablaremos un poquito de Lovable, ¿vale? Porque también un poco lo que, pues probándola, pues es un poco de las que mejor funciona, ¿vale? Entre otras cosas, que tampoco vamos a adelantarlo todo, ¿no? Mirad, ¿qué es lo que ocurre en nuestros procesos de diseño? Claro, ¿no? Sabemos que tenemos como fases dentro de lo que hacemos y cuando llegamos a una idea, empezamos a trabajar los flujos, ¿vale? Y tenemos te dice el cliente que necesita probarlo, necesita ver, sentir, ¿vale? Cómo funciona eso, o tenemos que hacer un testing con usuarios reales. Cuando hemos pasado por Figma, pues seguramente sonará a esto. ¿Vale? En Figma los prototipos pueden ser pues a lo mejor intuitivos de hacer, ¿vale? Pero cuando hacemos flujos un poco más complejos, pues termina volviéndose en algo completamente incontrolable, ¿vale? Y te pasa pues, como con Spiderman, ¿no? Que no sabes muy bien al final ni de dónde empieza ni de dónde acaba, con un montón de pantallas duplicadas. Es cierto que Figma en el prototipado nunca ha sido tampoco brillante, ¿vale? Siempre ha sido un poco una asignatura pendiente que tenía. Sin embargo, nosotros lo utilizábamos también porque, bueno, dentro de lo que había era algo como bastante asequible, ¿no? De hacer. Es cierto que Figma también lo complejizó un poco metiendo lógicas y variables en el prototipado, que no sé si hay alguien aquí lo llegará a usar, ¿vale? En su trabajo. Pero no obstante, la parte de prototipado para nosotros, que somos diseñadores, que tenemos que probar cosas antes de lanzarlas, es una parte fundamental, ¿no? Y de esto venimos a hablar hoy, ¿vale? De qué significa ese cambio de paradigma que también se habla tanto, ¿no? Últimamente, o sea, ¿qué quiere decirnos, ¿no? Que hay un cambio de paradigma en nuestro sector, en la forma que tenemos de trabajar. Pues ¿por qué? Pues porque el hecho de que aparezcan todas estas herramientas pues nos obliga a empezar a trabajar de manera diferente, ¿vale? Es una ventaja porque, bueno, todo el mundo sabe ¿no? Lo que se escucha es que nos agilizan todo ese proceso. Entonces, bueno, es lo que vamos a comprobar hoy, ¿vale? Y sacaremos conclusiones un poco de todo esto. Pero este cambio de paradigma, al final, es pues pensar en cómo trabajamos ahora mismo. ¿No? Pensamos los flujos que tenemos que hacer, los diseñamos en Figma, los prototipamos en Figma con limitaciones, ¿vale? Porque si no sabemos utilizar las lógicas que no son fáciles en Figma, tienes limitaciones, ¿vale? Al final, pues te tienes que quedar con prototipos que son muy básicos, ¿no? Y los testeamos, ok, ¿vale? Pero aquí no responden estos prototipos a una lógica real, ¿vale? Al final terminas, dependiendo si quieres hacer algo más complejo, pues también de una parte de desarrollo, ¿no? Esto es lo que venimos haciendo hasta ahora, ¿no? Pero sin embargo, con estas herramientas de bytecoding podemos recuperarlas a lo mejor y poder construir prototipos que funcionan de manera real, ¿vale? Sin necesidad de tener que pues pedirle ayuda a nuestros compañeros de desarrollo para poder hacerlo, ¿no? O sea, esto al final pues nos permite desde validar ideas, presentar al cliente aplicando perfectamente lógicas que la máquina hace y lo hacemos como, pues utilizando el diálogo
con una inteligencia artificial. Y ese es el cambio de paradigma. ¿Vale? No significa que tengamos que cambiar de herramientas, ¿no? Pasar de una herramienta a otra, sino en la manera, ¿vale? En que lo hacemos. Y en este caso, estas inteligencias artificiales que nos permiten crear pantallas funcionales, lo hacemos a través del diálogo y ya sabéis, ¿no? Creo que todo el mundo ahora mismo, ¿quién no habla con ChatGPT, ¿vale? Para pedirle algo y lo hacemos de la manera más natural. Pues es que con el bytecoding ocurre lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona con el bytecoding? Esto es en la práctica, ¿vale? En lugar de conectar pantallas con flechitas, ¿vale? Como hacíamos con Figma, pues ahora simplemente le decimos que nos haga las cosas. Oye, cuando haga clic en este botón, que se abra una modal, un pop-up, una ventana, un toast, un mensaje, ¿vale? Con estos datos. Y la máquina pues directamente te hace, ¿vale? Que el prototipo funcione realmente así, ¿no? Entonces, bueno, es lo que venimos a probar, ¿vale? Cómo podemos integrar estas herramientas de vibe coding dentro del momento en el que nosotros tenemos que prototipar, ¿vale? Cómo lo podemos hacer. Y bueno, vamos a enseñar un poco cómo lo hacemos nosotros, ¿vale? Básicamente, poniendo ejemplos concretos, ¿vale? Que hemos preparado también. Esto Santi lo tenía por aquí preparado. Si quieres, les cuentas un poco por la dinámica que podemos hacer, Santi. Sí, voy a un segundo que voy a copiar el enlace también para que lo tengan en el chat más accesible. Vale. Tu, tu, Y tu, además, tu. lo que voy a hacer también va a ser copiaros Sí, el Figma para os que he dejado ahí el enlace de las preguntas, ¿no? Lo que hemos puesto aquí simplemente es para recopilar las preguntas y tenerlas más organizaditas, que muchas veces en el chat pues se pierden algunas, ¿no? Entonces, bueno, ahí también incluso vosotros mismos, si veis preguntas interesantes, podéis votarlas también para priorizarlas y luego pues haremos una recopilación de las más interesantes o las que tengamos para sobre todo responder aquí en vivo. De todas formas, es lo que habíamos comentado, o sea, si en algún momento pues eso, queréis participar o comentar alguna cosa también pues para profundizar más en vivo, que también sea, no sea simplemente un discurso y también dar la voz para que sea un poco más ameno para todos, ¿vale? Aprovechar un momento para cualquier cosilla, sobre todo byte coding, que está como muy ahí presente, que para muchos a lo mejor todavía es algo muy difuso, pues aprovechar también el momento pues, para salir un poco con más idea, ¿no? De lo que hay ahí fuera. Exacto. Venga, pues tenéis por ahí las preguntas que podéis ir dejándolas, las podéis votar como dice Santi, y os dejo también el Figma que habíamos preparado para que, bueno, pues lo tengáis, ¿vale? Nos podáis ir siguiendo, os podéis ir metiendo por aquí. Y nada, pues si quieres, pues arrancamos, ¿no, Santi? Mirad, un poco como lo teníamos pensado, era una pequeña dinámica que vamos a ver un poco los ritmos como son, ¿vale? Por esto que os digo que va a ser en vivo y en directo y la inteligencia artificial, pues vamos a ver también las limitaciones que tiene, ¿no? Un poco ver cómo vamos a funcionar, ¿no? Pero el caso que habíamos pensado era partir de un diseño que tuviésemos hecho en Figma a crear el prototipo funcional, que es un proceso que hacemos habitualmente, todo desde Figma, ¿no? Hoy no va a ser diferente, pero la herramienta que vamos a utilizar va a ser Figma Make, ¿vale? Para probarla. Muchos no la tendréis, ¿vale? Ahora se explica mejor esto Santi, pero os digo el caso real, ¿vale? El cliente nos ha pedido que comprobemos cómo funcionaría un flujo, ¿vale? Para una aplicación de una marca de coches para que los usuarios de esa aplicación, ¿no? Y de esos coches puedan reservar citas, ¿vale? En el taller y que todo esto pues, se pudiese testear también con usuarios reales, ¿vale? Esto fue un caso real que se pidió, entonces os hemos dejado por aquí un poco el flujo más sencillo también. ¿Vale? Para que se puedan hacer, bueno, pues para que veáis un poco las pruebas, cómo las vamos a hacer. Aquí en el Figma que os he pasado, en realidad lo que tenéis son imágenes, ¿vale? Un poco por proteger, ¿no? Como está basado también en casos reales, pues por proteger pues toda esta parte del cliente, nos hemos dejado el prototipo hecho en Figma, es decir, con los componentes, ¿vale? Pero la situación fue esta. El cliente nos dice, utiliza los componentes de nuestro sistema de diseño para poder crear este flujo y necesitaba probarlo, ¿vale? Y testearlo y que funcionase. Entonces, esta parte de crear ese prototipo funcional, en lugar de hacerlo como comúnmente veníamos haciéndolo en Figma, hemos pensado, ¿y por qué no lo hacemos utilizando herramientas de bytecoding? ¿Vale? Y en este caso, por ejemplo, Figma Make, pues, aunque está todavía en beta, pues va a resultar muy interesante, ¿vale? Y ya si quieres, Santi, me callo y te dejo Vale, bueno. a ti hablar, ¿vale? Si Y esto que grande. Vale, se ve la pantalla. sí, se ve. ¿Sí?
Vale. Vale, bueno, pues lo que comentaba aquí mi compi Olga, pues bueno, vamos a ver un poco qué es lo que Figma Make nos puede ofrecer frente a otras herramientas, ¿vale? Primero de todo, ya como ha dicho, está en fase beta. Entonces, cuando está en fase beta, muchas veces pues hay cosillas que no terminan de funcionar bien, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco sobre todo cómo funciona, qué tiene de positivo y qué tiene de negativo, ¿vale? Porque de momento, pues sí que quedan cositas un poco por pulir, ¿vale? Entonces, por poneros en contexto, ¿vale? Partiendo sobre todo de cero. Cuando usamos herramientas vibe coding, sí que es verdad que muchas veces empezamos de cero. Entonces, ahí no tenemos tanta importancia a la hora del diseño y es un diseño que sobre la marcha en las herramientas de vibe coding, sea cual sea, vamos puliendo y vamos trabajando. Pero por evolución, ya sí que es verdad que si nosotros tenemos un diseño preparado, como va a ser este el caso, y tenemos que prototiparlo o darle salida, ¿vale? Que realmente lo que nos interesa, no nos interesa rehacerlo de cero. Aquí es donde Six Figma ya tiene un punto bastante fuerte frente a las otras herramientas, ¿vale? ¿Con esto qué quiero decir? Pues que anteriormente con otras herramientas sí que copiábamos a lo mejor una imagen y la metíamos dentro de lo que era la herramienta. Mientras que aquí ahora ya esa imagen o eso que copiemos y metamos dentro de Figma Make, como está dentro del mismo ecosistema, tiene mucha más información y sí que es verdad que está más a hacer cercana, por así decir, a todo lo que es el diseño. Es decir, ese diseño ya viene con mucha más información que una imagen que podamos meter, por ejemplo, en Lovable o en Bold, ¿vale? Sí que tienen también algunas herramientas un enlace para, pues a través de plugins, pasar ese diseño, pero claro, al final, como todo, lo que mejor funciona es lo que es nativo. Entonces, Figma aquí, con este release que hicieron en el config, pues se han posicionado bastante fuerte dentro de lo que es este nuevo ecosistema de trabajo. ¿Vale? Entonces, como hemos comentado, a lo mejor no muchos todavía tenéis el acceso, ¿vale? Pero bueno, es cuestión de tiempo. Sobre todo, en principio, por cómo estaba planteado, creo que estaba planteado para planes de pago, ¿vale? Entonces, tener en cuenta eso porque no sé si, tendría que confirmarlo, si entraría en plan educación, ¿vale? De momento habría que aprovechar para que salga, porque también esto es otro paradigma que va a cambiar bastante y es lo que está pasando con otras herramientas y es que el tema de los créditos barra tokens no es algo barato de mantener, entonces de momento Figma nos da esa opción en la cual no hay límites, ¿vale? Mientras que otras herramientas, ¿vale? Y ya lo digo, y cuanto antes se asuma mejor porque es como funcionan todas, tiene una versión gratis, pero siempre hay que invertir un poco pues, para poder conocerlas, ¿vale? O sea, es decir, como consejo, siempre mentalizaros en que la versión gratis os va a dejar, por así decir, a medias, ¿vale? O sea, una interiorización fuerte de este tipo de herramientas es invertir un poco y ya no digo tener que probarlas todas, que a lo mejor es un poco mi caso, pues por ver qué diferencia tiene, pero sí que es verdad que con profundizar un poco en una ya se entiende el contexto de todas ellas, ¿vale? Porque realmente funcionan de la misma manera. Entonces, en este caso, un poco por arrancar con Figma Make, eh, ¿cómo empezaríamos a trabajarlo? Pues bueno, es tan sencillo con lo que teníamos antes aquí como opciones para lo que era el archivo de diseño, el FigJam o el Slides, ahora tenemos las de los tres nuevos productos que ha sacado Figma, que es el Boost, ¿vale? Para más contenido de redes sociales, el Figma Sites y el Figma Make, ¿vale? Así que, mira, tengo una preguntilla. Venga. A ver, probando, Melanie, a lo mejor se ha confundido. Es que no sé si pueden hablar o pueden escribir. Sí, no, le he dado permiso. No sé, bueno, sino que lo escriba, ¿no? Y le Vale, no, le he dado permiso por si quería. comentar. Sí, vale, bueno, Bueno, te he dado permiso. claro, el make para qué es, ¿no? Claro, ¿qué es Figma Make? Lo que están preguntando. A ver, Figma Make es lo que es Lovable, son las herramientas que nos permiten crear ya aplicaciones, páginas web, o sea, realmente sobre todo la potencia es crear ya productos, o sea, aplicaciones como tal, ¿vale? Sin necesidad de. Figma Make sería el vibe coding de Figma. Claro, La herramienta de vibe coding de Figma. Es decir, tú metiéndole un prompt, diciéndole quiero que me crees una aplicación para poder hacer reservas en hoteles, simplemente con ese prompt te generará el prototipo funcional, ¿vale? Entonces, bueno, Figma Make es eso, ¿no? Dentro de todo el ecosistema Figma que están montando, han creado una herramienta para poder comunicarte con ella a través de la conversación, ¿vale? Y generar
un prototipo funcional, ¿vale? Con código sin escribir código. Sí. De hecho, si en algún momento queréis, luego cuando terminemos de hacer un poco la visualización del caso que estamos planteando, os enseño alguna cosilla que tengo yo ya montada como producto final, por así decir. Entonces, donde ya se ve que es más allá de un MVP, sino que es un MVP completo con muchísima lógica ya más dentro de lo que es el producto, ¿vale? Entonces, eso lo dejamos apuntado, recordármelo luego y os enseño una cosilla que tengo por aquí montada también, ¿vale? Para sobre todo ver un poco la magnitud de lo que se puede hacer, porque esto va mucho más allá de lo que es un poco el concepto, o sea, es decir, hacer una página web se puede, pero como que el potencial se quedaría a un 25%, o sea, podemos sacarle mucho más partido, ¿vale? Entonces, la ventaja que también tenemos con esto es que, pues bueno, somos diseñadores y entonces a lo mejor en la parte de código no conocemos tanto, pues esto nos permite meternos mucho más en ese terreno sin conocer tanto e incluso metiéndonos a hacer bytecoding, a la fuerza en algunos momentos aprenderemos cosas que como un perfil de diseño no nos vendría de manera natural, ¿vale? Entonces se va aprendiendo también incluso a un poco cómo comunicarte con la herramienta, ¿no? Esto pasa también sobre todo con el tema de la IA en herramientas de generación de imágenes o de vídeo. Al final tú vas puliendo un poco la manera en la que vas haciendo prompts y te vas comunicando con la herramienta. Entonces, con esto pasa un poco lo mismo y la ventaja es que nos acerca un poco más al concepto de o sea, cómo expresarnos desde un punto de vista más de código, ¿vale? Así que, vale. Entonces, lo que comentaba directamente en crear, pues vale, tenemos las nuevas opciones. Entonces, sería simplemente darle a Make, ¿vale? En Figma Make, y aquí ya estaríamos dentro de lo que es la interfaz del bytecoding de Figma, ¿vale? Entonces, lo que comentaba, una de las ventajas que tiene Figma es que en vez de empezar de cero y tener que empezar a adaptar ese diseño que vaya creando con algo que nosotros tenemos en mente o que tenemos diseñado aparte, ¿vale? Lo que podemos hacer, por ejemplo, es nos venimos aquí y en nuestros diseños, ¿vale? Por ejemplo, le damos aquí a copiar. El diseño muestra que está hecho con elementos de Figma, con Autolayout, Sí, sí, o etcétera, sea, aquí está todo montado como si estuviésemos trabajando con los de componentes. manera normal en Figma, o sea, es decir, está todo bien montadito, ¿vale? Y entonces seleccionando simplemente el frame, lo que hará es meterlo como si fuese una imagen, ¿vale? No es realmente una imagen porque viene con toda esa información que tenemos en el archivo de diseño, ¿vale? Entonces aquí ya sería pues empezar a darle las indicaciones de cómo queremos empezar a montarlo, ¿no? Entonces vamos a decirle aquí, crea esta pantalla que será el inicio de un flujo de formulario para un breakpoint de mobile, ¿vale? Y vamos a lanzarlo. También, otra de las cosas y sobre todo recomendaciones, es decir, no abruméis mucho de manera que cuanto más pidamos, más probabilidades tenemos un poco de que se líe, o sea, no puede abarcar todo. Compensa mucho más dar una pequeña base estructural y sobre todo sobre eso ir dándole más forma, ¿vale? Si tú ahora le dices, no, pues voy a copiarle todas las pantallas, ¿vale? O sea, voy a copiarle todas estas y se las meto y le digo que me haga el flujo, o sea, esto no hace magia. Entonces es más, como está en unas primeras fases y todavía, por así decir, es un poco torpe, es mejor una pantalla, ir dándole el contexto y luego le metes otra pantalla y le das el contexto. Entonces va enlazando mucho mejor que si le metes todo de golpe que no termina de encajarlo bien y ya no eso, sino que el reajustar eso que no funciona bien es casi mucho más tedioso que el ir poquito a poquito, ¿vale? Ujú. Entonces, e incluso si empezáis algún proyecto de cero, es eso, es darle como la idea principal y sobre eso ir formándolo, ¿vale? Luego, por ejemplo, con el caso que os enseño a lo mejor más completo, que ya está terminado, os explicaré también, si no, una parte pues que ya no es solo la lógica de diseño, sino que tiene una lógica mucho más potente detrás para darle más sentido, ¿vale? Entonces, bueno, primer prompt, primera imagen, ¿vale? Sí que es verdad que si nos ponemos un poco tiquismiquis, pues a lo mejor no es exactamente esto, ¿vale? Cambiarían algunos pequeños matices, pero frente a otras herramientas, la verdad es que está bastante cuadrado, ¿vale? Y entonces aquí tenemos la previsualización y aquí es donde podemos ir probando, ¿vale? Aquí ya vemos pues que de primeras funciona, ¿vale? Se ve que un input, por ejemplo, y a muchos nos habrá pasado ya, os habrá pasado y nos ha pasado a todos el tema de hacer un prototipo con formularios, que es imposible. Si quieres que sean funcionales, hay que hacer muchas virguerías, ¿vale? Aquí ya de primeras ya incluso ya puedes escribir. Esto ya sería un poco ahora ajustarlo, ¿no? Entonces, vamos a ver.
Revisa los inputs para que funcionen correctamente, ¿vale? Un poco la orden para que sepa por dónde tiene que ir y ahora decirle pues un poco lo que está pasando para que tenga como más acotado ese trabajo que tenga que hacer. Porque cuando se rellenan el texto label se superpone, superpone texto. Luego también, en muchos casos también a veces podemos hacer capturas de pantalla y subirlo, ¿vale? Es decir, reforzamos más el punto que hay que trabajar y sobre todo le damos visualmente el elemento que a lo mejor no está funcionando o que queremos cambiar, ¿vale? Esta sería otra opción. Entonces, con esto intentamos como acotar un poco más el espacio de trabajo. A la vez también, ya no solo con imágenes, muchas de las herramientas tienen la opción de editar elementos específicamente, que ahora veremos, ¿vale? Que eso también nos ayuda a focalizar y trabajar solo exclusivamente ciertos elementos en concreto, ¿vale? Aquí empieza una de las primeras cosas que vamos viendo en Figma Make. Si alguno usa otra herramienta, de momento Figma Make, en donde tropieza básicamente y de manera bastante clara, es en los tiempos de ejecución. ¿Vale? O sea, ahora cuando le pase la pelota a Olga, que va a hacer un poco lo mismo, pero en Lovable, vamos a ver que los tiempos de ejecución frente a otras herramientas son otra cosa, es decir, van volados. Lo digo porque, quiero decir, muchas veces lo que pasa con la IA, el concepto que tenemos es que a lo mejor vemos cosas y no funcionan. Pero la cosa es que no funcionen. La cosa es que en este tiempo, en estos tiempos, sobre todo que todo va cambiando tan rápido, es la visión de decir, si esto no funciona es cuándo lo van a arreglar, cuándo va a mejorar. Es decir, esto puede ser una semana, pueden ser dos, pueden ser 3 días. Mm, Ahí ya es un poco ir viendo cómo Figma está gestionando todos estos cambios, que bueno, han sacado muchas cosas, no sé cómo lo van a gestionar, pero sí que es verdad que con otro tipo de herramientas estos cambios son casi prácticamente de semanas, ¿vale? Mira, Entonces, Santi, dicen por aquí que sí, Figma Make es como Stitch de Google Labs. no, no. Eso. O sea, que, a ver, ha hecho mucho revuelo. De hecho, a mí me pilló eso justo en una conferencia de IA, el tema de Google. Google lo reventó, ¿vale? A lo mejor me saco un poco aquí de contexto. Y bueno, no fue de las primeras cosas que brillaron cuando Google hizo su presentación, sino que, bueno, para nosotros como diseñadores está guay, pero lo que es Google Stitch es lo que era Galileo, ¿vale? Lo que nos hace es crear interfaces. Entonces, lo que hacía Galileo es lo mismo que Google Stitch, ¿vale? Sí que es verdad que funciona un poco mejor, pero nos pinta las pantallas. Más allá de eso, no tiene la capacidad de generar funcionalidad, no genera el producto como tal, ¿vale? Claro, Entonces es más... pensaba, claro, que Stitch sería estático, ¿no? Te genera la interfaz, aunque te genera código, pero Make lo que te hace es interacción. O sea, hay lógica, como dice Santi, ¿no? mm, Y funcionalidad. Entonces, sería para momentos diferentes, ¿no? Dentro del proceso, en realidad. sí. Mm. A ver, lo interesante, por ejemplo, de Google Stitch, la idea es que te pinte la pantalla, pero, por ejemplo, claro, llevártelo a algo funcional, sería interesante que a lo mejor dentro del ecosistema de Google, Google permitiera llevarlo a Firebase, que es el bytecoding que tienen en Google. Pero si no, al final es una pantalla que está ahí estática. Entonces, está guay para arrancar, pero por eso lo que digo, si nosotros ya tenemos un diseño, tenemos un producto y queremos trabajar sobre eso, eso como que nos saca de nuestro flujo, ¿vale? Entonces, bueno, de momento es un inicio. Ya eso como evolucione será otra cosa. ¿Vale? Eh, vale, bueno, aquí vamos a ver ahora cómo ha funcionado esto. ¿Vale? Ahora ya sí que parece que entiende un poco que le he dicho que los textos funcionen correctamente. ¿Vale? Segundo prompt, ya no funciona el input. A ver aquí. Mira aquí el modelo. Aquí vale, no termina de cogerlo bien. ¿Vale? O sea, el área de clicable no es muy clara, hay que pillarlo en algún lado. Entonces habría que reformularlo. O sea, podríamos incidir un poco más en ajustar todo esto. ¿Vale? Consejo, si alguien se mete y sobre todo quiere trastear ya con otras herramientas, cuidado con los detallitos. Lo digo porque es quemar créditos, ¿vale? O sea, es decir, el quedarte aquí a lo mejor para que funcione al detalle como tú quieres, a lo mejor no es tan interesante como primero montarlo todo y luego ya ir puliendo.
porque si te quedan, por ejemplo, 50 créditos y tienes que tenerlo terminado, es mejor tener todo el flujo terminado y luego pulir las cosas que sí generen un poco de fricción. Lo digo porque a lo mejor por créditos en otras herramientas te quedas a medias, básicamente. Aquí lo bueno y eso, cuando lo tengáis, aprovechar, y es que no hay límite de créditos, o por lo menos yo no he llegado todavía a ese límite, entonces hasta que lo saquen de la beta, tenemos que aprovechar un poco pues, para trastearlo y ponerlo al límite, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a probar, por ejemplo, más o menos funciona, ¿no? Realmente. Ahora vamos a ver si luego lo ajustamos, pero vamos a intentar, por ejemplo, ahora decirle, vamos a meterle esta segunda pantalla, ¿vale? Con nuestro diseño en Figma, vamos a seleccionarlo y le vamos a decir, ahora añade esta segunda pantalla para cuando el usuario eh, haga clic en el botón de seleccionar instalación, ¿vale? Y le metemos la pantalla y lo lanzamos. Con esto también, o sea, ahora como estaréis viendo, diréis, bueno, pues son prompts muy sencillos y demás. Es decir, ahora mismo tampoco, o sea, lo que queremos mostrar también es que con algo muy sencillo se puede hacer algo muy potente. Si ya vamos profundizando más y buscamos algo más técnico o más detallado, pues sí que podemos empezar a elaborar el prompt un poco más en profundidad. Pero simplemente la idea de esto es hacernos la vida más fácil, ¿vale? Y no complejizarnos. Y lo que podemos hacer a lo mejor en una tarde, súper completo y potente, no invertirle una semana. O sea, la idea también es eso. Entonces, quizás al principio, que es lo que suele pasar, ¿no? Dentro de las formaciones que yo doy, sí que es verdad que la curva de aprendizaje al principio es un poco complicada, en el sentido de que es algo nuevo, no sabes por dónde cogerlo, no le pillas un poco la personalidad de cómo te tienes que comunicar, pero una vez que pasas esa, por así decir, primera semana o cuando lo trasteas bien, ya la cosa va mucho más fluida, ¿vale? O sea, es decir, que eso también es al normal al principio. De hecho, he visto antes también ahí los comentarios, ¿no? Que comentaban que es como que todo muy abrumador. Entonces, es abrumador cuando todavía no te has metido, tampoco muy de lleno, sino que cuando todavía no te has metido un poquito en el tema, ¿no? Es decir, cuando ya estás trasteando y tienes algunas herramientas con las que trabajas, ese concepto abrumador se convierte en algo emocionante, porque realmente sale otra cosa, la pruebas, entonces sabes con cuál quedarte. También lo que pueda estar aquí yo diciendo a alguien, veis otra charla y alguien comenta y dice, bueno, pues esto es una mierda. O sea, hay múltiples opiniones. Y de hecho, por ejemplo, yo en una conferencia que he estado, que éramos bastante frikis de IA y demás, era maravilloso porque cada uno tiene una visión. Entonces, lo que uno ve de una manera, a lo mejor a ti te sirve para explorar otra de otra manera y entonces encuentras un nuevo flujo de trabajo. Entonces, aquí vale de todo, ¿vale? Y luego también, sobre todo, no todos nos comunicamos de la misma manera. O sea, ya solo con las personas, es decir, cada uno tiene su personalidad, entonces también cómo interactuemos con la herramienta será diferente. El cómo planteo yo a lo mejor alguna cosa a alguien le abre una idea de decir, ah, pues mira, voy a probarla así, a ver cómo funciona, ¿vale? Es todo como muy abstracto, ¿vale? Y entonces no hay nada como que sea el patrón de decir esto hay que hacerlo así. Todo a partir de ahí es un poco la exploración y la curiosidad que tenga cada uno. Venga, vale, pues, ¿qué nos dice? Second screen for installation, vale, vamos a ver. Aquí ya un poco tema. Claro, te falta meterle otra pantalla, ¿no? Para que te la... Sí, bueno, pero quiero decir, esta parte es interesante, es decir, no te lo salta. Te Ujú. reconoce que estás Bien. haciendo un formulario y entonces dice, oye, mm, vamos a ver, vamos a primero a probar, vamos a rellenarlo así, ¿vale? Este aquí, esto lo tenemos que ajustar porque. Ah, mira, se lo pilla así bien. Y aquí saltaríamos a la siguiente pantalla. En realidad estáis viendo que la manera de comunicarse con la herramienta es súper natural. O sea, no hay que tener tampoco una estructura de prompts como muy definida o muy técnica, ¿no, Santi? No, 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 o sea, ya estamos viendo, o sea, es decir, los prompts que han lanzado han sido lo lógico que nosotros queremos, ¿vale? O sea, es decir, eh, totalmente sencillos. O sea, no quiero complejizarlo mucho, pero por eso, por dar la visión de que. No, no, no. Pero es que eso es súper interesante porque al final es que comunicas con una herramienta como si se lo estuvieses comentando a tu compañero, básicamente, ¿sabes? Que no mm, necesitas ingeniería del prompt para poder hacerlo, ¿vale? Además, la ventaja de Figma Make también es que como coge los diseños directamente de Figma
interpreta también los componentes que se están utilizando, ¿no? Entonces eso también agiliza Aquí, claro, quiero hacer un pequeño matiz, es decir, ahora estamos hablando de un diseño que tenemos en Figma, ¿vale? Que eso sí que es verdad que a lo mejor pues con plugins, las otras herramientas también lo pueden coger bien. El potencial donde va a entrar realmente dentro de Figma Make es cuando, pues, por ejemplo, si tenemos nuestro sistema de diseño, vamos a tener todo eso registrado ahí dentro. O sea, es decir, vamos a tener esa base de datos que es nuestro propio sistema de diseño que hemos definido, que espero que no tarden mucho en meterlo, que es donde realmente ya destaca por encima del resto. El resto simplemente se quedaría en esta parte que estamos haciendo, que es más el diseño como tal. Cuando tenemos esas foundations y esa lógica detrás ya dentro incluso de esta herramienta, que es Figma, con Figma Make ya el tema de la ejecución es un por dos. O sea, no tienes que estar centrándote solo en el diseño. O sea, con esto quiero decir que ahora mismo lo que estamos haciendo es decir, esto es lo que quiero que copies, ¿vale? Mientras que cuando lo mejoren, que espero que lo mejoren en ese sentido, cuando tengamos definidas unas foundations y unos valores ya para todo lo que se vaya a generar, tú le dices, genera un componente, tenga en cuenta eso ya a futuro, ¿vale? Entonces ahí es donde ya Figma sí que es verdad que está jugando otra liga, ¿vale? De momento está como en plan de salir calentando en el banquillo, jugando un poco con el resto para ver cómo funciona, pero el potencial que tiene de creación a la larga pues es mucho mayor porque muchos de nosotros tendremos sistemas de diseños ya definidos y esa información es la que podríamos usar ya dentro de Figma Make, ¿vale? Entonces, bueno, uy, mira, me ha hecho, mira, hasta un resumen del formulario, ¿vale? O sea, sin haberse pedido. Vale. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, no tengo nada, esto lo ha puesto de manera nativa, ¿no? Vamos a probar, por ejemplo, pues, vamos a ver, abre una modal de notificación, el mismo estilo del formulario, cuando el usuario le dé al botón de seleccionar instalación y los campos no estén rellenos. Y Vale. vamos a decirle que además marca en rojo con un asterisco los que estén vacíos. A ver, que le has dicho abre una moda de notificación con el mismo estilo de formulario cuando el Sí, o usuario. sea, lo mismo que tiene Figma nativo, porque ha cogido el nativo, que es el del sistema, pero que sea con este diseño, ¿vale? Vale, Como que sea de la aplicación. Y vale. vamos a ver qué nos saca. Entonces, bueno, sí que es verdad que está yendo un poco más rápido, que está haciendo algunas pruebas. Ayer te daba tiempo a hacerte 2 cafés, prácticamente, Sí. entre tirada y tirada, pero ahora sí que va un poquito más rápido. Entonces, pues bueno, la performance parece que ha mejorado un poquillo, no sé. Y Yo eso, creo que el mayor hándicap ahora mismo que tienen es ese, ¿no? La performance, que vaya, porque sí que es, comparado con otras, se nota la diferencia de tiempo, ¿no? Que tarda bastante en generarlo. Así que, sí, 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 sobre todo porque además, joder, o sea, estamos usando unas herramientas que al final lo que buscas es agilidad, ¿sabes? Lo que no puedes estar es lanzar un prompt y estarte así claro. 5 minutos, bueno, 7 Pero o es lo que esto. sea, porque tiene que ser ágil, ¿sabes? Es decir, y es que la idea es eso, o sea, el poder iterar de una manera más rápida, ¿vale? Luego también, Figma Mail lo que tenía era que, bueno, Lovable lo tenía, ¿vale? Y esta parte también colaborativa. Hay algunas herramientas que lo están incorporando. Entonces, guay como concepto, pero todavía lo veo un poco verde. ¿Por qué? Porque si yo lanzo un prompt y, por ejemplo, Olga quiere hacer otro prompt, tiene que esperar a que termine lo que yo he hecho. Entonces, está guay, pero creo que es más el hecho de que mola, porque no es tan viable, porque al final tienes a la otra persona esperando. ¿Vale? O Claro. sea, compensa más reunirte y que uno lo esté ejecutando que trabajar los dos directamente en el producto. ¿Vale? Aquí que nos cargue, ¿vale? Y vamos a ver que nos... Vale, bien. Sino que... Vale, o sea, ha funcionado, sino que la parte de la modal, en vez de tenerla dentro de la pantalla, nos ha creado otra pantalla. ¿Vale? No sé, yo de todas formas, con las pruebas que he estado haciendo con Figma Make, por ejemplo, creo que funciona mejor siempre cuando le das el diseño a que cuando directamente tiene que hacerlo de cero, ¿eh? Un poco por las pruebas que
que he hecho. O sea, luego hay que hacer más iteraciones para poder conseguir un poco lo que vas buscando. Sí, Mm, pero aquí, por ejemplo, sí que es verdad que se puede ver, ¿no? La lógica, es decir, ponme una modal que no sea la nativa del sistema. Vale, ya la tienes, ahora ya ajustas esto. O sea, sí que estamos viendo también que los pequeños ajustes que estamos haciendo van funcionando, ¿no? ¿Por qué? Porque luego le he dicho que los que están vacíos, que me los ponga con este con rojo. ¿Vale? Eso es decir, eh, simplemente un poco como para recapitular todo esto, es decir, ¿cuánto nos llevaría simplemente estas dos pantallas con estas lógicas que hemos hecho, prototiparlas dentro de Figma? ¿Vale? exacto. Ahí es un poco la visión de decir, hostia, que vale, que es una tontería, pero para hacer esto y que tenga, sobre todo cubrir como todas las posibilidades, ¿no? Para que el cliente pueda probar y testear. Aquí tienes unas cuantas pantallas si no quieres meterte con las condicionales en el prototipado, que están bien, se llama un valiente, vamos, lo admiro, pero es que es chungo. Entonces, antes que meterte en un prototipado así, aquí ya habéis visto, en un ratillo sí que se saca, pero bueno, es ir puliendo poquito a poquito, ¿vale? Mm, muy bien. Entonces, bueno, esto es un poquito lo que es Figma Mail. Realmente, más allá de esto, es seguir replicando. Es decir, metemos otra pantalla, repetimos. A lo mejor pues tenemos dos pantallas, pues eso, vamos puliendo un poco lo que sería el tema de los inputs. Ya son los pequeños ajustes un poco para ir perfilándolo. Pero en sí como tal, ahora mismo, ¿vale? Ya no funciona esta parte, ¿vale? Y aquí ya sería meter otra pantalla, incluso por complejizarlo, para ver un poco toda la magnitud que puede tener, ¿no? Incluso podemos, mira, vamos a probar. Vamos a decirle en la primera pantalla del formulario, en los campos de matrícula y kilometraje, solo puede aceptar caracteres numéricos. ¿Vale? Incluso podemos trabajar eso hasta a ese punto de detalle, ¿vale? Luego ya, si ahora lo saca bien, podríamos darle más vueltas, ¿no? Es decir, si algún usuario lo está probando y mete texto, poner un mensaje de error que diga, aquí solo se puede meter campos numéricos, es decir, las lógicas que metemos y ya veis que solo estamos trabajando en la pantalla, son súper potentes para lo que sería el concepto de prototipo. ¿Vale? Sí que es verdad que yo con lo que todo esto y con los prototipos que he hecho, el prototipado nativo del archivo de diseño en Figma para mí está muerto. O sea, es decir, no tiene sentido. Porque sí que puedes hacer algo rápido, pero real, a este nivel, vamos, se te cae el pelo Mm, de todos los nodos que tienes que montar y demás. ¿Vale? Y aquí ya veis que solo una pantalla, todo lo que hemos metido, replicarlo esto en el archivo de diseño es bastante loco. ujú, Eh, Luego también, si en algún momento, cuando ya estéis trabajando más estilo y alguien sabe un poquito de código, también tenéis acceso al código, ¿vale? O sea, si queréis cambiar algún color o algún elemento ya con el CSS, en vez de tener que meter un prompt y esperar tanto, te puedes meter en el código, ¿vale? Y tocar los valores también. Que eso, pues bueno, a lo mejor de primera dices, no, no, yo me meto aquí para no usar el código porque me da miedo. Vale, bueno, ya digo, yo a lo mejor empecé un poco así, ahora incluso hay veces que me es más cómodo meterme para pequeños detalles de este estilo, que son más estilos, en el código, cambiarlo y seguir lanzando prompts, ¿vale? Entonces, mira, utilizo la matrícula sin espacios ni guiones, solo números. Ya directamente mira, aquí no me deja escribir texto y aquí sí números. Modelo y aquí solo números igual, ¿vale? De hecho, vamos a poner aquí dejarlo vacío y a ver si, y me marca el que necesito rellenar, ¿vale? Entonces, esto así a simple modo, un poco de lo que se ve, parece es decir, "Buah, vaya mierda, si eso es muy poquita cosa, ¿vale? Pero sí que es verdad que mirando un poco hacia atrás de cómo estamos trabajando, el intentar conseguir esto antes era una locura. Y ahora ya habéis visto, no sé cuánto tiempo he tardado, pero ha mm, sido muy poco y sobre todo han sido prompts súper sencillos. O sea, no me he querido liar sobre todo un poco, pues eso, para que veáis que cualquiera puede empezar a trastear. Luego ya vosotros mismos iréis mm, curioseando, iréis viendo, iréis probando, entonces cada uno se puede liar lo que quiera. Y cuanto más te líes, ya digo, un poco yo cuando empecé con todo esto, pues sí que empecé con más estos prompts. Luego llegas incluso a tener un poco un vocabulario un poco más técnico, pues para alinearte más con la herramienta y que funcione un poquito mejor. Pero vamos, de tecnicismo tampoco mucho. O sea, yo
no soy especialista a la hora de trabajar con código en ese sentido, de crear aplicaciones, pero sí que es verdad que te ayuda también a empezar a entender cosas. Mm. Sí, Mm, y de todas formas que esto solamente es el principio, o sea, que es que la acaban de sacar en mayo, o sea, que es que tiene muy poquito tiempo, está en beta y no sé, yo le veo unas posibilidades brutales a esto, que sí que va a impactar directamente en cómo trabajamos, ¿no? O sea mm, que, sobre todo si la gente no lo puede probar porque no la tiene todavía instalada, que lo irá desplegando Figma también poco a poco. Es cierto que solamente está disponible de momento en los que son los planes de pago, pero podéis hacer la misma prueba que ha hecho Santi con Lovable, que ahí sí tenéis algunos tokens gratuitos para ver cómo funciona, ¿eh? Porque la manera de trabajarlo pues es muy parecida, ¿vale? Muy parecida. Figma será mucho más fiel al diseño que le pasemos si lo hemos hecho en Figma. Esa va a ser la ventaja, ¿vale? ¿No? Diferenciándolo con otras herramientas de bytecoding, por ejemplo. mm. Bueno, y luego también un poco por dar con todo el contexto que tenemos en Figma, ¿no? Es decir, aquí tenemos Figma Make, que es la parte de generación de código, ¿vale? Pero en Sites también tendremos esta pequeña parte de generación de código para hacer componentes, ¿vale? Es decir, aquí, bueno, espérate, lo enseño así un poquito rápido, pero ya me lío yo solo, ¿vale? Si nosotros nos metimos aquí en Sites, ¿vale? Vamos a coger, por ejemplo, es- esta... Venga, es esta. Use this template. Bueno, Figma Site es también la herramienta que ha creado Figma para poder hacer como framer directamente landing page, ¿no? Poder hacer diseño y- y producto al mismo tiempo, ¿no? Sí, es vamos, el competidor un poco ahora ya directo de lo que es Framer, ¿vale? Entonces aquí simplemente es el diseño de páginas web. ¿Qué tiene en relación con lo que es el tema código con Make? Pues, por ejemplo, vamos a ver aquí, ¿vale? Mira, aquí no lo tengo activado, ¿vale? Tenemos esta opción, ¿vale? Que está aquí también, que lo que nos hará es, si tenemos un componente, que no sé si, a ver aquí, no, porque tiene que ser un frame, todavía no está activo, ¿vale? Le daríamos aquí y nos aparecería la misma, una pantalla similar del bytecode de Figma Make que tenemos, pero para aplicar a este componente. Es decir, podemos tener páginas web en las cuales a lo mejor si queremos alguna animación o queremos algún un comportamiento dentro de lo que es la funcionalidad del componente, podemos a través de bytecoding aplicársela a ese componente, ¿vale? Entonces es como pequeñas inyecciones de bytecoding en una página que nosotros estemos trabajando, ¿vale? Esto está súper guay, pero porque, claro, no hay herramientas que hagan eso. O todas son para hacer páginas web o todas son para bytecoding. Esta mola porque realmente estamos controlando nuestro diseño y aplicamos esa parte potente de lo que es el bytecoding a elementos que de manera nativa en Figma no podemos, ¿vale? Ujú. Eso lo dejamos para otra sesión. La siguiente. Venga, muy bien. No, me lío. Si quieres podemos probar ya un poco para que se vea la comparación y sobre todo para que lo puedan probar, ¿vale? Porque si mucha gente no tiene Figma Make, que ya se ha visto un poco el potencial que tiene ¿no? Y las ventajas, igual si hacemos lo mismo pero en Lovable muy rápido, ¿vale? Simplemente para que se vea un poco diferencias y para los que no conozcáis Lovable, ¿no? ¿Te parece, Santi, que saltemos Venga, ya a ese punto? te paso la pelota, ¿quieres hacerlo? Venga, sí, porque así, mirad, esta es Lovable. La otra herramienta de bytecoding, Santi os puede decir mejor, ¿vale? Porque ha probado más que yo. Para mí me parece que Lovable funciona súper bien, la verdad, ¿vale? Que igual metiendo prompts muy sencillos capta rápidamente. ¿Cuál es la diferencia que os decía Lovable con respecto a Figma? Que en Lovable, por ejemplo, voy a usar imágenes. ¿Vale? Podría utilizar un plugin, pero me da igual, es que me va a hacer lo mismo. Un plugin que se llama Builder, ¿cómo era? Yo. Builder.io lo podría utilizar, pero vais a ver, o sea, me va a dar igual. Yo lo que voy a hacer va a ser copiarme esta imagen, que es la primera pantalla que tengo. ¿Vale? Le voy a decir que me la copie como PNG y le voy a meter este prompt que tengo aquí, que vais a ver que es súper sencillo, ¿eh? Que es un poco también el prompt que te genera, incluso si utilizas Builder.io, que te genera un clone pixel perfect, ¿no? De esta pantalla, que es para una app, ¿no? De una marca de coche. Entonces, para que veáis simplemente cómo funciona, eh, pego por aquí la imagen y copio el prompt, ¿vale? Y claro, no me va a hacer una pantalla de primeras tan cercana como pasaba con Figma Make. Voy a tener que hacer algunas iteraciones, ¿vale? Le doy ahí a Enter y empieza a generarme. Si no me deja esto mal.
que parece que sí, ¿no? Esto no ha hecho nada. ¿Qué he hecho? A ver, Vuelvo otra vez porque no me lo ha... Vale, lo voy a copiar, ¿vale? Como PNG y lo pego por aquí. ahí ya lo tienes. A que empiece a ejecutar, ¿vale? Vais a ver que los ritmos también de ejecución son más rápidos en Lovable, ¿vale? Tarda un poquito menos que Make, aunque es cierto que Figma Make lo está viendo bastante mejor, ¿eh? Venga, aquí pues me va explicando además todo lo que va haciendo. Voy a crear un clone Pixel Perfect de esa interfaz, que es una aplicación para bueno, identificar vehículos, esa pantalla, ¿no? En concreto. Y como decía Santi, haciendo pruebas, lo mejor es ir de poquito a poco, no meterle varias pantallas a la vez porque se aturullan, ¿vale? Mirad, ya me ha avisado que ha creado ese clon, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que pasa? Aquí Lovable me lo está haciendo, bueno, me lo hace responsive ya directamente, ¿vale? Es una aplicación responsive, le voy a decir que me muestre el modelo para móvil, ¿vale? Que es el que quiero, que justo desde arriba en la interfaz puedo... Y aquí, bueno, ya me podría liar yo, pues tanto como ha hecho Santi, ¿no? Darle funcionalidades específicas a cada input, decirle que funciona a lo mejor como funciona los inputs de Material Design, todo eso se lo podría explicar para que le diese, ¿vale? Como quiero que veáis que de manera muy rápida se puede tener algo y luego puedes ir haciendo iteraciones, ¿vale? Comentando. Me voy a coger otra pantalla por avanzar, ¿vale? Para que se vea un poco cómo lo hace, ¿no? Esta siguiente. Y le voy a decir que cuando el usuario haga clic en seleccionar instalación, eh, le lleve a esta pantalla, ¿vale? Que como os digo es una imagen directamente, ¿no? Entonces ya voy conectando. En lugar de unir con flechitas, como decíamos en Figma, aquí voy conectando simplemente explicando lo que quiero que haga. Em, ¿Vale? Y vamos a ver, crea una segunda pantalla que llega a hacer, seleccionar instalación. ¿Vale? Lovable, si también trabajáis con ella o la queréis probar, vais a tener unos tokens gratuitos al principio, ¿vale? Para poder hacer y da de sí, para poder hacer pruebas y conocer sobre todo cómo funciona la herramienta. Además, engancha, ¿vale? Además, si tenemos TOC, como buenos diseñadores que somos, con TOC, ¿no? Que nos gusta que las cosas queden perfectas, ¿no? Pues uno como que se va metiendo, ¿vale? Y como es todo tiempo conversación, me dice que ha creado esa página de instalación, ¿vale? Aquí matrícula, pues podré meter la matrícula que sea, el modelo que sea, el kilometraje, la localidad, Málaga, porque era el ejemplo que tenía, pero incluso le puedo dar lógica, ¿vale? Igual que ha hecho Santi. Bueno, lo ha hecho así a su manera. Aquí tendría que hacer iteraciones, como vais viendo, ¿no? Le tendría que decir que este elemento en realidad es un acordeón, que cuando haga clic despliega, le tendría que cambiar esas imágenes, el layout, ¿vale? Pero todo eso yo se lo puedo ir diciendo, ¿no? Incluso puedo, por aquí, que tengo opciones de editar directamente, ¿no? En los propios elementos. Si selecciono ese botoncito de editar, y selecciono el botón, pues yo le puedo decir que quiero que me dé, pues a lo mejor más padding para que lo ajuste igual que el otro botón. O sea que también me permite incluso poner prompts, ¿vale? Para que decirle, ¿no? En ese elemento en concreto cómo quiero que se comporte. Sí, Santi, ¿ibas a decir algo? No, no, bueno, voy a comentar eso, que yo lo había comentado, eso, que esto Figma lo tiene también. Claro, todo Eh, esto sí, igual, ¿vale? Y la ventaja de Figma va a ser, como decíamos, los diseños, ¿vale? En las pantallas, aquí como estáis viendo, necesito iterar muchas cosas, ¿no? Pues incluso es que instalaciones, pues decía que tenía que ir centrado, igual es muy grande, ¿vale? Me lo he puesto como un H2 enorme, ¿vale? Porque creo que está cogiendo más, o sea, habría que hacer bastantes iteraciones, pero de primeras, para poderme crear el flujo y poder darle también lógica, pues me resultaría súper sencillo, ¿no? Yo le podría decir que cuando el usuario, es que no sé esto si me va a salir, pero bueno, cuando el usuario meta una localidad específica, esta se tiene que reflejar en la segunda pantalla. O sea, que lo que le estoy diciendo, ¿vale? Si os fijáis en el diseño que teníamos, cuando mete localidad,
aquí lo que le sale son las instalaciones, los talleres que hay, pues justo en Málaga, ¿vale? Porque era justo como teníamos puesto el prototipo inicial. Lo que le estoy diciendo es que me lo personalice, que si yo pongo en lugar de Málaga, pongo a Toledo, pues que si en la siguiente pantalla pues me aparezca Toledo, ¿vale? No sé si me va a hacer caso. Voy a hacer la prueba, ¿vale? Si fallo, pues tendría que seguir aquí, ¿vale? Dándole instrucciones em, para que lo vaya cogiendo, ¿vale? Luego, ahora os pasaremos prototipos que hemos hecho completos, ¿vale? Con Lovable para que veáis finalmente cómo ha quedado, ¿no? Y para que veáis eso. Es un ratillo, pero es un ratillo hablando, ¿vale? Para que lo vaya creando. Incluso a mí me ayuda mucho, por ejemplo, que esto Santi pues también lo hace, ¿no? Pues quieres a lo mejor que te cambie por un icono concreto, pues le haces una captura, ¿vale? De pantalla, se lo das y, bueno, a veces a la primera no lo hace, ¿vale? Pero generalmente pues te hace caso, ¿no? Si quieres, si tuviésemos que cambiar los iconos, por ejemplo. Vamos a ver qué ha pasado. Si yo le digo que por aquí modelo, kilometraje y localidad le voy a poner Toledo, vamos a ver si lo coge, ¿vale? Toledo. ¿Vale? O sea que de manera muy sencilla yo puedo darles lógicas diciéndoselo, ¿vale? Sin embargo, eso imaginaos hacerlo con Figma, por ejemplo, ¿vale? Em, y bueno, un poquito, yo creo que, no sé si con esto se quedan un poco las cosas, las posibilidades sobre todo, ¿vale? Mirad, voy a hacer la prueba con el icono, es arriesgado, ¿vale? Porque a veces no hace mucho caso, pero voy a coger el teléfono este. A ver si, bueno, tenía que haber cogido más bien, porque me ha puesto aquí como un emoji. Voy a hacer una captura, ¿vale? De este, para ver cómo lo, ¿vale? Simplemente por daros truquillos así que, pues, que utilizamos, ¿vale? Para poder, pues, ir afinando, ¿vale? Esta interfaz. Y yo le voy a seleccionar por aquí, ¿vale? Y le voy a decir, cambia este icono por el adjunto, por ejemplo. Y se lo pego. Le digo que adelante. ¿Vale? Es que ha utilizado texto, ¿vale? Por lo que estoy viendo por aquí, y por eso lo he puesto así. Y aquí no es SVG, ¿vale? Veo que quieres cambiar el icono del emoji, te adjunto para hacer este cambio. Venga. A ver, si no, también otra opción para que funcione mejor es meterle el SVG. También te lo puedes descargar, ¿no? Y metérselo, claro, porque aquí va a salir pixelado, etcétera, ¿no? O sea que sí, mejor opción. Lo que pasa es que, vale, a ver, Te ha cogido la imagen. me ha cogido la imagen. Vale, pues tendría que seguir hablando con él, ¿vale? Para decirle que bueno, que eso, pues yo creo que lo mejor es, como decía Santi, a lo mejor pasarle el SVG, que lo tendremos por aquí, imagino, ¿no? El SVG, si vengo por aquí, se lo exporto, lo tendría que exportar en No, este. no, no, dale, no hace falta, no hace falta. Dale botón ¿Copia? derecho, ¿Sí? Copio ese SVG. SVG. Y me vengo por aquí, ¿vale? Y le voy a decir, cambia la imagen por el SVG adjunto. Cambia la imagen actual. Uy, ¿así? ¿Se lo metes tú? Dale, sí. Ujú. No, yo sí no lo había probado. Así que bueno, vamos a ver, a lo mejor es más. En principio suele cogerlo mejor. Vale, pero bueno, Mm. tampoco vamos a alargar un poco más con esto, ¿vale? Yo creo que se entiende un poco cuál es la idea. ¿No? Yo creo que me he hecho dos pantallitas. No sé si quieres que probemos alguna cosa antes de pasar a los siguientes, Santi. o- Bueno, no, era eso, mostrar Ya. un poco la diferencia. Sí que es verdad que aquí, por lo que has hecho, sí que se ve que, a ver, el Lovable funciona, pero el problema que tenemos es eso, cuando buscamos la precisión de nuestro diseño, necesitamos mucho más reajuste que cuando estamos trabajando con Figma Make. En Figma Make hemos visto que sí que es verdad que el diseño es mucho más afín. Cambia alguna cosilla, pero sí que es verdad que es más nuestro diseño. Entonces, eso ya es un ahorro de tiempo sustancial, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, creo que Mm. se ha visto claro.
Y mira, con tu truco, pues lo ha cogido perfecto, ¿vale? Además a la primera, ¿vale? Mm. Entonces, bueno, queríamos enseñaros un poco las posibilidades de decir, pues no, ¿por qué tenemos que prototipar, ¿no? Como veníamos haciendo en Figma, pudiendo utilizar este tipo de manera, ¿no? De trabajar más conversacional, ¿no? Tenéis en el archivo de Figma que os hemos pasado, pues por ejemplo, el prototipo directamente hecho completo con Lovable, ¿vale? Para que veáis un poco el aspecto bueno, que conseguimos darle. Es verdad que como es responsive, si lo estáis viendo en desktop, pues claro, lo veis completamente extendido. Yo le podría haber dicho que me lo hiciese solamente para el breakpoint de móvil, ¿no? Pero esto pues funciona, ¿vale? No tiene todas las lógicas, tiene solamente algunas, ¿vale? Pero, pues decía, pues Murcia, ¿no? Localidad de Ponferrada, seleccionar, tiene los acordeones, ¿vale? Bien trabajados, que se pueden seleccionar, ¿vale? Y además, pues va cogiendo la información que es diferente en cada sitio, que eso también te lo va haciendo, ¿vale? Y todo esto está hecho completamente con Lovable. ¿Vale? Se ha publicado, puedes seleccionar el modo de visita que quieres, le das a trabajos realizados, te hace, ¿no? El presupuesto. O sea, las pantallas que habéis visto que teníamos diseñadas en Figma, las hemos trasladado aquí. ¿Vale? Algunas cosas han cambiado. Era un poco lo que decía también Santi, ¿no? Que a veces estas herramientas pues aportan un poco de su lado, ¿vale? Y hay flujos a lo mejor que te los hacen diferentes o unas interacciones que hacen diferentes. Yo creo que eso complementa un poco a lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Y hablaba por ahí David Lobo hablaba del bike design, ¿no? Que también se está hablando últimamente. Pues sería un poco eso, diseñar de manera colaborativa pues con la herramienta, ¿no? Con este tipo de herramientas, ¿no? Y esto, pues, si tengo que elegir cuándo quiero dejar el vehículo y la hora, ¿vale? Pues me pregunta el nombre, ¿vale? Mi DNI, lo voy a inventar, eh, ¿vale? Y bueno, funciona, esto lo podéis probar, ¿vale? Porque está, pues eso, hemos pasado del prototipo lineal, ¿vale? A un prototipo vivo, más realista, ¿vale? A un MVP que nos permite, pues, someter lógicas de manera, pues, muy natural, ¿vale? Incluso poder editar por aquí. ¿Vale? Este sería todo el prototipo completo, ¿vale? Es un ratillo, también os digo, ¿vale? Que así, claro, lo estáis viendo terminado y habéis visto un poco cómo sería el proceso, ¿no? De poder crearlo, ¿vale? Entonces, el último paso que teníamos pensado, ¿no? Para completar cómo poder utilizar estas herramientas dentro de nuestro proceso de trabajo es, bueno, pues saltarnos o a lo mejor aprovecharlas para hacer este prototipo, pero ¿con qué objetivo? ¿No? Con el objetivo de impresionar al cliente, sí, se le puede impresionar, ¿no? Si se le, pero también nos puede servir para montarnos un testing, ¿vale? Podemos hacer testing con usuarios reales, ¿vale? Incluso de manera muy sencilla también se puede integrar con herramientas como Maze. ¿Vale? Para quien no lo sepa, Maze son herramientas para hacer testing con usuarios de manera asíncrona, ¿no? Que no estás tú delante, ¿no? Entonces, hemos hecho pruebas con esos prototipos en Lovable y creando un Maze, un test en Maze, pues para ver, ¿vale? ¿Qué tal funcionaría? Y mirad, si queréis hacer el test, lo tenéis en la diapositiva 7, ¿vale? Del Playground. Si hacéis clic ahí a hacer el test, para que veáis, ¿vale? Sobre todo la gente que no lo conozcáis, esto es Maze, que sirve para hacer pruebas con usuarios asíncronas, ¿vale? Te hace un test, ¿vale? Te conviertes en tester, ¿vale? Persona que va a probar ese flujo para ver si se entienden, ¿vale? Cada una de las pantallas que están diseñadas y cómo el usuario se puede mover por ellas, ¿no? Os lo enseño primero porque la verdad que también es curioso ver cómo lo hace Maze, ¿vale? Porque no es tampoco muy intuitivo cuando uno se presenta a la herramienta por primera vez como tester. No te dice que el creador puede recibir esos datos, digo que ok, comienzo el test y aquí ya me está poniendo la tarea, ¿no? Que lo que tengo que hacer es reservar una cita en el taller. Me dice que el coche pues ha empezado a tener ruido y que mi objetivo es reservar una cita para que me cambien las pastillas del freno, ¿vale? Que es el flujo que os habíamos puesto de ejemplo. Entonces le digo, vamos a iniciar tarea, ¿no? Y entonces yo aquí lo que hemos hecho ha sido coger el prototipo de Lovable, integrarlo en Maze y aquí el tester puede empezar a interactuar y mientras tanto Maze va cogiendo los datos, va cogiendo toda esa información, ¿no? Aquí me salen otra de las instrucciones, que por eso digo que Maze es un poco extraño, porque es bastante molesto, para recordarme que como testeador, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Le voy a decir que me las oculte y aquí yo ya podría empezar a interactuar, ¿vale? Con el prototipo. ¿Vale? Le voy a decir, pues 90.000 y ahora voy a poner Toledo. Le voy a decir, pues selecciona la instalación, ¿vale? Y me digo, ¿dónde quiero? Toledo Centro, Toledo Norte, ¿vale? Pues selecciono esta. Motivo de la visita, bueno,
Todos estos clics que yo voy haciendo con la herramienta Maze los va recogiendo. ¿Para qué? Para después sacarme unos mapas de calor y saber cómo poder sacar conclusiones, ¿no? De cómo pues, han interpretado, ¿vale? Los usuarios las pantallas. Estamos haciendo testing, ¿vale? Estamos validando los flujos que hemos hecho, ¿no? Entrega, meto, ¿vale? ¿Vale? Y ya estaría, ¿vale? Esto, las tres. Selecciono una forma, me confirmas, selecciono la entrega. Bueno, podéis ir probándolo. Si lo habéis probado, ahora lo veré. Vale, ya termino para que lo veáis, ¿no? Llego al resumen de la cita, que es con todos los datos que yo he metido en las pantallas anteriores, me saca un presupuesto, además, ¿no? Y le doy a finalizar el prototipo que teníamos hecho en Figma, pero ya realista, ¿vale? Aquí funcionando, ¿vale? Totalmente. Le digo entendido y abandono, ¿vale? Voy a finalizar ya la tarea por aquí de Maze. Entonces, con esto ya me dice Maze que casi ha terminado, que le doy a continuar y a partir de ahora ya se ha registrado Maze los datos, ¿vale? Entonces, esto pues, se puede integrar perfectamente, hacer un prototipo en vivo, ¿no? Si me voy por aquí a resultados, que esto es Maze, ¿vale? He sido yo la que ha hecho el test, entonces yo ahora me podría meter en las pantallas para ver, ¿vale? Pues justo esos mapas de calor que me ha generado para ver, ¿no? Pues para poder evaluar estos flujos, ¿no? que hemos creado, ¿vale? Para poder saber si se podría haber montado también pues, una pregunta abierta, ¿no? Para ver, o una escala para que me valorase, ¿vale? La funcionalidad, etcétera. O sea, lo que venimos cuando hacemos test con usuarios, ¿vale? Y esto, además, lo montamos de una manera súper sencilla dentro de Lovable, ¿vale? O sea, perdón, dentro de Maze. Mirad, para cerrar ya, si queréis, con esta parte un poco de demostración, tengo por aquí otra cuenta de Maze que tengo hecha para que veáis cómo lo monto, ¿no? O cómo se podría montar. Le voy a decir que quiero crear un estudio, un test, ¿vale? Para hacer pruebas con usuarios. Le voy a decir que quiero que sea una prueba sin moderar. Es decir, no voy a estar yo presente, quiero hacer ese test para que el usuario, yo os paso el enlace y vosotros podáis meteros y ir probando. Me lo creo desde cero. ¿Vale? Y bueno, Maze, no voy a dar aquí la sesión de Maze, pero para que los que conozcáis, ¿no? Yo puedo crearme aquí bloques para montarme ese test. Y en realidad el test que quiero montar es un test en vivo, ¿vale? Una website, porque lo que he montado en Lovable en realidad es una web, ¿vale? Es una web app lo que hace. Entonces me creo ese test en vivo, le voy a poner cuál es la task que tengo por aquí. Pues mirad, la tenía por aquí apuntada, que como lo he bloqueado, pues no puedo leerlo, ¿vale? ¿Dónde lo tengo? Las 7. Las 7. Venga, me copio por aquí la tarea. Quiero que haga esto. ¿Vale? Le digo al usuario lo que tiene que hacer, se lo describo por aquí, ¿no? Dándole el contexto, que ya sabéis que es importante, ¿no? En esa descripción. Le digo que su objetivo es reservar esa cita en el taller. ¿Vale? Se lo meto por aquí. Estoy montando este test. ¿Vale? Y el siguiente paso que me va a pedir es que le meta la URL del prototipo que yo he hecho. Entonces ahora me tendría que ir a Lovable, que lo tengo por aquí, ¿no? El que he hecho, el cutrecillo este, ¿vale? Que he hecho, para que veáis un poco cómo sería el proceso. Si yo me voy al cutre, ¿vale? Que no, que está sin terminar, lo tendría que publicar, ¿vale? Que eso en Figma Make sería exactamente lo mismo. Habría que darle a publicar. Si yo lo publico, lo que me genera es una URL, ¿vale? Que esa es la que yo puedo luego abrir en el navegador y esa URL es la que yo metería, por ejemplo, en Maze, ¿no? Creo que está por aquí. Me lo perdonáis, ¿vale? Que es un poco cutrecillo esto que ha quedado. ¿Vale? Así. Esta va a ser la URL que yo le voy a meter. Entonces se la meto a Maze. A ver, que como tengo 50 abiertas, esta tampoco es. Esta. Se la meto por aquí. ¿Vale? URL. Le digo que adelante con ello. Está chequeando y me está diciendo, está buscando un snippet, ¿vale? Un snippet que es un trocito de código que me va a pedir que meta dentro del prototipo. ¿Para qué? Para que Maze pueda traquear, para que sepa por qué pantallas va pasando, ¿vale? Y vaya cogiendo generando esos mapas de calor, ¿vale? Que os enseño. Mirad, me está diciendo que no encuentra ese código dentro de mi prototipo de Lovable. Entonces le voy a decir que vamos a añadirlo. Entonces yo sigo las instrucciones, ¿no? Y me dice que, bueno, ¿tengo acceso al código de mi web? Sí.
porque lo tengo hecho en Loable, ¿vale? Le digo que adelante con ello y me dice que instale este snippet, ¿vale? Que es este script que viene por aquí, ¿vale? Entonces yo la instrucción se la voy a dar tal cual a Loable, ¿vale? Yo voy a copiar esto, le dice, oye, pega esto inmediatamente en la cabecera de tu web, ¿vale? Así que se la voy a dar tal cual, copio esto, me vengo a Loable, se lo pego por aquí y ahora le pego el script, ¿vale? Le voy a decir, copio este código, que ese es el que tiene que insertar justo en la cabecera, ¿vale? Del código. Lo pego por aquí, le digo que adelante y con esto luego tendré que actualizar, ¿vale? Ya me ha dicho, ¿no? Que ha añadido el snippet en la sección de la cabecera de la web. Bueno, pues le voy a dar a actualizar, ¿vale? A este, le voy a decir que me lo actualice para que lo pueda coger los cambios. ¿Vale? Si no le doy a actualizar, no me cogería los cambios, entonces Maze seguiría sin reconocérmelo, ¿vale? Que tiene ese código nuevo dentro. Ah, me vuelvo a Maze, le digo que adelante con ello, que lo verifique, le digo refrescar y con esto ya tendría el prototipo dentro, ¿vale? Y Maze, bueno, ya sabéis, ¿no? Que hay que ir pues interactuando con las pantallas, ¿vale? Para que pueda ya cogiendo pues los caminos, ¿vale? Y vaya pues registrando. ¿Vale? Todo esto, seleccionar instalación, ¿vale? Y así de esta manera yo le estoy diciendo a la herramienta que vaya traqueando al usuario, ¿vale? Como habíamos terminado aquí, este es el flujo pequeñito, ¿no? que habíamos hecho. Me van apareciendo por aquí todas las pantallas y luego ya pues simplemente tendría que darle a revisar, ¿no? Y esto es pues un poco lo que os hemos pasado, ¿no? Para que veáis, ¿no? Ya tendría montado el test directamente, ¿vale? Entonces, bueno, pues Mm. Bueno, aquí comentar, ¿no? Sí que se ha visto muy claro, ¿no? El tema de, te dice Maze, necesitas meter este código en el código. Uf, qué pereza a veces eso, ¿no? ¿Y dónde coño lo meto? Entonces has visto que simplemente metes ese código y le dices, oye, que hay que meter esto en el head y hámelo tú. Y automáticamente el trabajo incluso de código con código es mucho más fácil, ¿vale? También el punto importante o interesante sobre todo de esta parte es que muchas veces, sobre todo lo que se ve muy a menudo fuera con el tema de bytecoding es ejecuto y ya lanzo, ¿no? Entonces, bueno, en esta charla, workshop o charla que estamos teniendo un poco con este tema es que estamos enfocándolo sobre todo en la parte del prototipado, ¿vale? Entonces, el prototipado de esta manera, haciéndolo ya real como producto a lo mejor para el cliente para que lo pruebe, es una opción, pero esto ya terminar de rizar un poco el rizo para coger un poco más de insights, incluso planteárselo luego al cliente de cómo ha funcionado este diseño, aunque él lo pruebe también, ¿vale? O sea, le estamos añadiendo mucho más valor a nuestro proceso de diseño también, que no es lo habitual en ese sentido, o sea, pero sí que es verdad que como herramientas de IA, la clave está en la combinación. O sea, de momento no esperéis tener una única herramienta de IA porque no es viable, ¿vale? Y ya vais viendo que van saliendo un montón. La clave es tener las dos, tres herramientas que a vosotros os funcionen, ¿vale? Entonces, esta parte es interesante por eso, porque añade más valor, que es como eso, una validación del diseño por parte de los testers, que a lo mejor pues, para vendérselo a un cliente, pues termina de ser más útil a la hora de tener una discusión. ujú, muy bien. Vale, a ver, decía, esta metodología la recomiendan solo para testear flujos porque testear toda una app completa sería viable. No se suele hacer test de una app completa, ¿no? Se testea flujos, ¿vale? En Maze, si no sería muy complejo, ¿no? Y muy Mm. generalmente. Vale, decía por aquí, David, que cuánto hemos tardado en hacer este modelo responsive. Pues unas horitas, 4 horitas, David, te diría. De 3, 4, me dio problemas al principio con Maze, ¿vale? Pero por ahí. Am, Mm. ¿Merece la pena? Bueno, pruébalo, sal de dudas. A ver, merece la pena el hecho de que nosotros lo que hacemos en Figma es diseño. Lo que estamos haciendo aquí son productos. Mm, Entonces, el concepto es que estás haciendo algo ya, entre comillas, real. O sea, a lo mejor no es viable para sacar al mercado, obviamente, y necesitas un desarrollador que lo pula, pero estás sacando algo tangible.
Claro, lo que pasa es que la IA quiere cargarse nuestros diseños. Bueno, Bueno, a ver, a ver, eso hay, no. hay que saber, ¿no? Tenemos las herramientas, sabemos para qué sirven y dónde podemos aplicarlas, ¿vale? Y utilizarlas. Cuando se requieren diseños muy concretos, como estábamos diciendo, ¿no? Con diseños muy específicos, pues claro, afinarlos te va a llevar mucho tiempo. De hecho, el prototipo que se nos ha pasado a nosotros no es exactamente fiel al diseño que teníamos, ¿vale? Ha sido una aproximación. Figma Make sí va a poder hacerlo fiel porque está en el mismo ecosistema, ¿vale? Lo que decía Raúl, comparte, o sea, Santi, comparte, ¿no? Por ahí todo esto. Eh, venga, pues por cerrar un poquito, no sin antes atender a las preguntas, ¿vale? Que tengáis. ¿Cuándo usarlo? ¿Vale? Que igual esta es la pregunta. Cuando necesitas validar algo rápidamente, que eso ya lo sabemos, ¿vale? Cuando buscas inspiración también, ¿vale? Estas herramientas. Nosotros hemos partido directamente de un diseño ya hecho. Preguntaban también por ahí que si se puede utilizar de otra manera. Pues mirad, también hemos hecho, de hecho es lo que tenéis en la página de Takeaway, hemos hecho pruebas también con wireframes para poder llevarlos también a la realidad. ¿Vale? Tú partes de tus wireframes, le metes un prompt como este tan claro, incluso tenéis el ejemplo, ¿vale? No es una prueba que está terminada, era solamente pues, para ver un poco cómo funcionaría, te ayuda incluso a incluir contenido que tú real que todavía no tienes, ¿vale? Disponible. O sea que se puede trabajar también de esa manera, ¿no? Esto lo dejamos así como, pues para que veáis, para inspiraros, ¿vale? Si queréis probar y ver un poco cómo funcionan y ver si merece la pena o no, ¿vale? Yo creo que lo que sí está claro es que esto no se va a quedar aquí. Es que ya sabemos, ¿no? Que todas estas herramientas van a evolucionar todavía más. Entonces, ah, Mm, tendremos que saber, ¿no? Un poco cómo, no cogerles miedo, sobre todo, ¿vale? No cogerles miedos y probarlo, ¿no? Entonces decía eso, ¿no? Que cuando utilizarlo, pues cuando queremos mostrar interacciones complejas, cuando tenemos que meterle lógica, por ejemplo, ¿vale? Que eso sería muy complicado hacer con Figma. Y ya habéis visto que con unos prompts sencillos rápidamente te coge pues, datos, ¿no? Que tú quieres que vaya recopilando. Y cuando el cliente, y esto a veces pasa, quiere verlo, ¿vale? Y tú dices, pues se lo presento así y le impresiona más, ¿no? ¿Cuándo en usarlo? Cuando requieres mucha precisión. ¿Vale? Y todavía Figma Make porque está en ello, ¿no? Si siguen desarrollándolo, yo creo que tiene muchísimo potencial, la verdad, por ese lado, ¿vale? Entonces sí, es un cambio de mindset, ¿vale? Lo que tenemos que hacer. No es reemplazar herramientas, sino ampliar posibilidades, ¿vale? Decía, es combinarlas, sí, o sea, conocerlas y ver cómo en el proceso os puede ayudar, ¿vale? Al final. mm. Ah, claro, ¿a qué me refiero con precisión en este caso? Me refiero a pues cuando tienes diseños que tienen que ser muy específicos, ¿no? Con un sistema de diseño muy concreto, con unos componentes que tienen que ser exactamente como están diseñados, ¿vale? Porque si habéis visto, o sea, las inteligencias artificiales, la fidelidad, pues a veces tampoco, ¿no? Hay partes que pone de su lado, ¿vale? Que es justo lo que salía antes, ¿no? Como by design, ¿no? Que hay partes que... Y bueno, eso también es incluso interesante, eso que te puede ofrecer la inteligencia artificial, porque te puede plantear, como os decía, flujos que, de tal manera o interacciones de tal manera que tú no los hayas pensado así y dices, pues igual funciona mejor así, ¿vale? O sea, que es casi un compi, en realidad, ¿vale? Bueno, pues no sé, Santi, si quieres revisar así las preguntas que te han ido dejando y mientras... Vale, bueno, yo ahora si quería les enseñaba un poco algo que tenía con Lovable, ¿vale? Para que vieran algo más o menos terminado y que vean que es más allá, o sea, que decir que los prompts que hemos hecho también son sencillos y sí que es un poco el animaros sobre todo a todos y todas a que arranquéis a trastear, o sea, al final es ponerse, ¿vale? O sea, que no os dé miedo porque al final es algo que en algún momento va a ser algo que va a estar ahí más que presente, ¿vale? Entonces, si queréis, les enseño no lo que monté para que vean un poco. Mm, mm, mm. Mira, aquí Jesús comentaba para proyectos Link. Claro. Pues precisamente, pues mira, os enseño, os voy a compartir. Os comparto así rápido, tampoco quiero robar mucho tiempo aquí con mis fricadas, pero para que veáis, ¿vale? Sí que es verdad que estamos hablando más por el tema de prototipado con un diseño que tenemos, pero, por ejemplo, ¿vale? Yo lo que tengo aquí montado, ¿vale? Esto ya es un producto final. Sí que es verdad que si mete mano un desarrollador, pues al final se puede limpiar mucho más, se puede optimizar, pero ahora mismo está totalmente funcional. Es decir, lo que he hecho es un repositorio de sistemas de diseño,
¿vale? Y lo que tengo aquí montado son las cards, ¿vale? En donde si tú le das a cualquiera, te estoy revisándolo todavía, pero te lleva a la documentación o lo que sería el sistema de diseño como tal, ¿vale? Entonces, es un pequeño repositorio, parece sencillo, ¿vale? Pero la complejidad es que, claro, todo lo que yo tengo aquí, por así decir, está diseñado simplemente para una card y luego en base a la información que yo voy metiendo, se va autogenerando. Es decir, lo que yo he generado aquí es simplemente un poco la estructura, ¿vale? Es decir, es tener ya el mindset un poco de cómo necesitas tener en tu global de aplicación para que en la parte de atrás... Ah, ¿en qué no Espérate, está en tu pantalla? Yo sí, lo estoy viendo. a ver, espérate. Espérate, comparto. Es que... Sí, 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 vale, sí, sí. sí está compartiendo. Vale, vale. Entonces, el concepto que quiero aquí un poco enseñaros es decir, vale, aquí lo que he hecho es decir, pues sí, hazme una página que sea un one page en donde se recopilen todos los sistemas de diseño. Luego también tengo aquí un menú, ¿no? Es decir, aquí, pues bueno, si alguien quiere colaborar, lo que he hecho es enlazarlo a lo que es un Typeform. Entonces ya recojo información por otro lado, pero ya es funcional. Si alguien quiere donar un café para lo que es la API, porque de esto también estoy desarrollando lo que es aquí un chat que está enlazado a OpenAI para que puedas interactuar, te dé información en tiempo real y tengas como un asesor de sistemas de diseño, también está operativo, sino que está bajo experimento, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es simplemente trasladar y aquí lo que ya estamos haciendo es tener una lógica mucho más estructurada, que esto, claro, vamos, para el principio cuesta un poco visualizarlo, pero cuando te vas peleando sigue vas mostrando esa lógica, que está basado en lo que sería una base de datos. Es decir, lo que yo voy metiendo en esta base de datos son todos los sistemas de diseño que van a ir apareciendo en mi aplicación, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que se ve como algo sencillo de unas pantallitas, ¿vale? O sea, sin menospreciar, pero sí unas pantallitas y demás, la potencia que tiene detrás a la hora de crear algo mucho más grande, que es lo que comentaba ahí Jesús, ¿no? Para un proyecto Lean, yo ahora mismo, si yo cojo el enlace, ¿vale? Lo pego y entráis, realmente ahora mismo si os metéis, es como si fuese un producto ya en el mercado, realmente, ¿vale? Entonces, la capacidad de preparar un MVP lo más real posible no tiene límites realmente. O sea, otra cosa es ya lo que te quieras complejizar y demás. Pero aquí, en base a un front o una interfaz sencillita, todo lo que yo he montado en base a lo que es el vibe coding de manera conversacional, con un poco el aspecto más técnico, que sería el montar esta base de datos detrás, te da mucha más potencia de lo que es simplemente ya el prototipado. En este caso, hablábamos de prototipado porque también es lo que nos interesa, ¿no? En nuestro día a día no vamos a empezar a hacer productos de cero, que bueno, que también guay, y os animo porque realmente es como realmente empiezas a pelearte y a entender las herramientas. Pero también la idea es eso, es decir, no irnos muy lejos de lo que hacemos en el día a día porque lo que nos interesa es montar una facilidad y no complejizarnos más la existencia, ¿vale? Entonces, tiene muchas salidas, entonces de cara a nuestro día a día, el tema del prototipado, que es lo que comentaban también por aquí, no me acuerdo quién, en plan, si tenemos una aplicación, ¿cómo hacemos? Pues sería dentro de esa aplicación, coger flujos que nos interesen y pasarlas a Maze, ¿vale? O sea, lo que no vamos a hacer es una aplicación entera para que se teste. Podría ser, pero a lo mejor lo que nos interesa es atacar ciertos puntos que nos interesen más validar, ¿vale? Entonces, esto era más que nada para que vieseis un poco, sobre todo la magnitud a dónde se puede llegar, ¿vale? Y de manera súper sencilla. Sí que es verdad, sencilla, entre comillas. Hay que gastar unos créditos, obviamente, con lo gratis no te da, pero vosotros mismos, en base al tiempo que vayáis invirtiendo, vais a ir viendo que de alguna manera se interioriza y cada vez cuando os enfrentáis al texto en blanco, vais optimizando mucho más vuestro prompt sin ir muy a lo loco de, pues hazme esto, ¿vale? Aquí a lo mejor, por ejemplo, no sé cómo empecé, a ver, no lo tengo aquí, por si se ve el inicio. Tu. No, aquí cogí, por ejemplo, una página de Framework, la metí y sobre eso empecé. O sea, no me sirvió de nada y tuve que empezar a rediseñarlo yo sobre la marcha, ¿vale? Pero sí que le das un planteamiento de, pues necesito una página que tenga una base de datos, ten en cuenta que esta base de datos va a nutrir la información de las caras que tenemos y entonces lo que haya en la base de datos, o sea, es decir, va a ir apareciendo en lo que es la interfaz.
Entonces, la lógica de construcción va variando un poquito a poquito y es lo que comentaba antes, te va llevando también a pensar un poco de manera más técnica, ¿vale? Mm. Nada, pregunta por aquí, Andrea, que si esa web está preparada en Lovable o también en Figma, ¿no? Eso va No, esto estaba en Lovable, esto está en Lovable, no no. empezó con un diseño, ¿no? Eso es un proceso diferente. O Mm. sea, Sí, de todas formas, por ejemplo, aquí lo que comentabas, aquí Lovable lo que tiene es Supabase, que son las bases de datos. Figma todavía no tiene eso. Sí que es una cosa que han dicho que querían meter, pero lo interesante es eso. Aquí lo que quería hacer yo es la base de datos. Y luego lo que comentaba, aquí esto es un chat que tengo ahí todavía en fase pre-alfa que te permite conectar APIs. Entonces, aquí la idea que, pues bueno, de momento pues tengo que ver cómo hacerlo para entrenar lo que es la conexión, o sea, es decir, el prompt que yo le doy a este chat para que cualquier usuario cuando se meta tenga respuestas coherentes, buenas, ¿vale? Pero ya estoy conectado también a OpenAI, tengo un formulario, es decir, si os encontráis esto y lo veis por ahí, pues lo último que vais a pensar es que es de Lovable, ¿vale? Entonces también está ahí el punto, sobre todo. Sí que es verdad que luego hay también pues variaciones o proyectillos, pues que sí que, bueno, cuando vas trabajando mucho con esto vas viendo que todos son de la misma madre y del mismo padre, si no es Lovable es Bot. sí. Entonces también si os animo a que si hacéis cositas, si queréis hacer pequeños MVPs, trabajar un poco más el diseño porque sí que más o menos todos tienen como una misma fuente, ¿vale? Y se nota. Cuando alguien ya ha trabajado mucho con esto, eso sí que se respira, esa repetición. Sí. ¿Eh? Sí, primero probamos Lovable, luego ha aparecido Figma Make y ha sido una transición completamente natural. O sea, sabes perfectamente cómo acercarte a la herramienta, ¿vale? Mm. Así que, vale, yo no sé, Santi, como tú tenías ahí tus preguntas que habías ido dejando, no sé si quieres. Sí, sí, espérate, voy a ver. Vamos a ver. Ellos, tanto en Lovable como en Figma Make son funcionales a nivel testing, es decir, si necesito recopilar datos para un proyecto Lean tras lanzar el MVP, en Lovable puedes porque Mm. tienes Supabase, pero en Figma Make no sé si está No, no, conectado. no, no te hace falta Supabase. La Supabase es más en la base de datos, pero sí que es verdad que te ayuda, ¿vale? Sí que es recomendable trabajar con una base de datos porque incluso por tema de seguridad, APIs y demás, ahí está protegido. Supabase te protege esa parte. ¿Qué quiere decir? Que en Lovable, incluso los de Lovable, tampoco recomiendan que esas conexiones o esa información que guardes esté en la plataforma, ¿vale? Claro, es que te Entonces, pregunto por eso, o sea, sobre todo tiene encaje en un prototipo, ¿no? No tanto como para, a ver, hay gente que está haciendo producto, ¿vale? Digital mm, con todo esto, pero a nivel de seguridad no todavía no está. sí, pero recopila información. Es decir, yo tengo también otra pequeña aplicación que todavía, pues bueno, no ha salido del todo como esperaba, pero sí que tengo un flujo de registro, guarda la información del usuario, ese usuario, si hay más usuarios en la plataforma, puede añadir amigos, se guarda la información, de manera que si tú cierras la sesión y vuelves a entrar, todo se queda guardado, es decir, también tiene un pequeño chat, o sea, puedes hacer pequeñas aplicaciones reales, ¿vale? O sea, que esa información, si quieres que se guarde, puedes trabajar para que se guarde, Mm. ¿vale? Venga, pues voy a ver si tenemos alguna preguntilla que... Toma, hay preguntillas. Así hay muchas. A ver. Mira, aquí tenemos incluso alguna votada, ¿vale? La más votada es ¿cómo integrar Figma Make en un proyecto ongoing? ¿En un proyecto? Ongoing. Ah. ¿Yo? ¿Sí? Vale. A ver, yo ahí matizaría un poco el concepto de a qué se refiere con el tema de ongoing, ¿vale? Porque sí que es verdad que está, o sea, es decir, entraría, ¿vale? Dentro de validación de ese proceso, pero claro, como es más validación, eh, no sé, necesitaría un poco más de información. O sea, se puede, porque si dentro de ese proceso tienes que validar alguna cosa o alguna funcionalidad, sí que es verdad que asume que vas a tener que invertir un tiempo que a lo mejor no tenías en mente en preparar ese, ese prototipo, ¿vale? Entonces, a lo mejor ongoing, pues no te interesa porque vas a tener que sacrificar más de lo que a lo mejor esperas, ¿vale? Claro. Entonces, bueno, en Figma Make la ventaja sí que te lo puede optimizar un poco más, como hemos visto, y entonces ahorras un poquito más de tiempo, pero como son validaciones, un proyecto ongoing, habría que ver realmente, ¿vale? Y yo creo que en cuanto a ongoing es a lo mejor cuando ya lo tienes y sí que necesitas ver cómo eso ya está funcionando, sería más en la parte final, cuando lo tienes cerrado, el darle la vida con la herramienta. Yo creo que todavía nos queda, ¿no? Un poco camino porque acabo de salir, eso, ver cómo lo integramos. Ahora mismo, yo, así en el corto plazo, donde lo veo es eso, para validar, para hacer testing o para mostrar cómo funcionaría algo. O sea, no como algo termina. Es verdad que genera código, pero los códigos que generan también estas herramientas, pues si lo mira un desarrollador, pues te va a decir, ¿no? Pues hay que depurarlo.
¿vale? No es un código tampoco. de- Mm. Mira, Entonces, la siguiente. Ah, bueno, sí, sí. Sí, sí. no, 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 ya está, ya está. Vale, mira, esta, arranca tú esta, ¿vale? Dicen, ¿qué opinas de lo que ha sacado esta semana Miro para prototipos con IA? Miro Prototyping. ¿Lo habéis probado frente a Make y Lovable? Yo no lo he probado, lo he visto, pero no lo he probado. Pues nada, pues estará guay, ¿no? Que 50. O sea, será muy intuitiva seguramente, será muy fácil. Yo no la he probado, pero bueno, para dentro de los, ¿no? Igualmente, otra herramienta más, o sea, con la Mm. que te sientas más cómodo. En realidad, la que menos te saque tu flujo de trabajo también, ¿sabes? Es que, Mm. ah, Claro, yo ahí un poco lo mismo, o sea, es decir, yo que pruebo muchas herramientas, esta realmente como es prototipo exclusivamente, es Miro, o sea, es decir, si usáis Miro en vuestra empresa, tendría sentido, habría que probar un poco cómo funciona y cómo va la integración de tu herramienta con la que diseñas, que imagino que sería Figma. Entonces, salirte a sacar prototipos ahí cuando los puedes tener en el mismo ecosistema es una de las cosas que Figma ha hecho. Ahora mismo lo que ha hecho es abrir tanto el abanico para que la gente se quede dentro del mismo ecosistema, ¿vale? Entonces, que me dices que al final la has probado y te funciona bien y te sientes cómodo, ahí ya no puedo decir nada. Es decir, es lo que pasa también con herramientas de generación de imágenes. Hay gente que dice una, otra que otro. Si al final te funciona y en tu flujo de trabajo ves que se optimiza en la producción, bienvenido sea. Pero sí que es verdad que de cara más al tema de diseño, Figma, pues el tenerlo todo bajo el mismo ecosistema, no tiene sentido tener tu diseño y todo bien montado en Figma y simplemente sacar el prototipo a Miro, ¿vale? Es decir, aquí también hemos visto que esto no es una herramienta de prototipo como tal, esto es una herramienta que te permite hacer MVPs que te da una salida de prototipado, que no es lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la potencia de sacar algo real es mucho más fuerte que una herramienta de prototipado, ¿vale? Pero aquí no sé si la gente dice, ah, muy bien, gracias, Santi, ya me has respondido. Vale. Venga, pues, ¿qué más? ¿Hasta dónde alcanza el vibe coding, front y backend? ¿Quedarían para mantenimiento? ¿El DevOps sería quien la publique? claro. Mm. A ver, el tema de vibe coding, por lo menos, es un poco como lo hacemos en mi empresa, ¿no? Es decir, nosotros como diseñadores sí que es verdad que, pues bueno, es como somos los exploradores, ¿no? Realmente muchas veces que al pasarles el diseño a desarrollo, ellos son los que terminan de ejecutar y lo que crean el producto final, ¿no? Entonces, lo que solemos hacer nosotros muchas veces es la exploración y luego esa parte con otras herramientas, ¿vale? Nosotros usamos, o sea, se ha explorado mucho más con Replit, que es otra herramienta, e incluso ya casi todas lo están integrando, que te permite una salida de código a GitHub, ¿vale? Entonces, cuando tú sacas el código y se valida que eso funciona, el desarrollador ya coge eso y ellos hacen magia. Es decir, ellos ya entienden eso y los ajustes y la limpieza que tienen que hacer o implementarlo al código que ya hay es como darle un poco el trabajo más o menos mascado realmente, ¿vale? Entonces, el vibe coding, pues un poco para nosotros es lo que he podido enseñar yo de este pequeño MVP de los sistemas de diseño, que bueno, sencillo, funciona y ya está, ¿vale? Eso sería el límite para nosotros de un producto que funcione, que dé el pego, ¿vale? Pero que sea operativo. Y luego dentro de ya un ecosistema más profesional, dentro de una empresa a lo mejor es esa parte de exploración y pasarlo luego. O sea, tiene que pasar siempre por desarrollo. Es decir, nosotros no podemos dar un MVP de este tipo y que la empresa lo saque fuera. Es decir, al final eso se tiene que pulir y nosotros, pues bueno, salvo que nos pongamos a estudiar código, no es nuestro punto fuerte. Entonces, el vibe coding terminaría en el momento en el que nosotros lo pasamos al equipo de desarrollo. No sé si se comenta algo, Olga. No, no, la verdad que no. Vale, vale. No, que lo has comentado muy bien. Vale, a ver qué más tenemos. ¿Os ha tocado implementar el uso de la IA en el proceso de diseño en equipos de varios diseñadores? Eh, compartan o no proyecto. Sí, sí, es decir, sí, pero no como tal como diseño, sino que más parte de diseño gráfico, es decir, más visual. ¿Vale? En este punto todavía el tema de la implementación, por lo que estoy viendo, sí que la gente todavía no se ha aventurado tanto. Es decir, yo vengo de dar formación sobre todo en la parte más visual, ¿no? De contenido generativo, y ahí es cuando las empresas sí que se están cogiendo mucha más seguridad y se están lanzando. Ahora mismo con el tema del vibe coding, estamos todavía un poco con ese recelo y de decir, sí, cómo, cuándo, espero, no espero. O sea, que la implementación como tal dentro de equipos,
En este sentido de vibe coding todavía no he visto, ¿vale? Es un poco como un plus o un extra que todavía está muy en el aire, ¿vale? Pero sí que es verdad que yo estoy viendo que la parte visual de contenido, tanto vídeo, bueno, ya ChatGPT no, porque ya no lo cuento, sino imágenes, audio, lo que podría ser un poco para la parte más diseño, quizás a lo mejor para marketing, sí, ¿vale? Eso sí lo he visto. Entonces, al final, en ese punto, por ejemplo, a la hora de implementarlo en el equipo, punto número uno es dar la formación individualizada para que cada uno entienda muy bien cómo trabajar con la herramienta. Y luego lo más importante es cómo facilitar una sincronización y un flujo de trabajo para que no se pisen los unos a los otros, ¿vale? Que esa es un poco todavía la parte más, no complicada, sino difícil porque sería un modelo nuevo de una herramienta nueva, ¿vale? Es decir, estamos hablando de herramientas que por lo menos en la parte visual no tienes un 100% de resultados, o sea, tienes que adaptarte y todavía hay un margen, un pequeño porcentaje que te da una aleatoriedad y entonces entre diferentes cabezas que se expresan de diferente manera, conseguir esa consistencia, pues bueno, todavía tiene ahí un poco de reto, ¿no? Es decir, no es imposible, sí que trabajo con más gente y se hacen cosas muy potentes, pero claro, la gente que empieza de cero necesita un poco ese bagaje, ¿vale? Pero de cara a vibe coding todavía es algo que es muy experimental, no es como algo oficial, ¿vale? Mm. Cuestión de tiempo al final, yo creo, es decir, yo lo estoy viendo en varias empresas y al final, creo que lo decía también aquí por David, que estaba asustado, ay, la IA nos va a reemplazar. Lo que estoy viendo es que lo que están haciendo es que buscan perfiles que sepan de esto. Es decir, no quieren que la IA lo haga, quieren que haya una persona. Entonces, a lo mejor, ¿qué puede pasar? Como caso apocalíptico, pues que en vez de 10 diseñadores tengan 3, ¿vale? Porque necesitan esos diseñadores con ese perfil potente en IA y ese conocimiento, ¿vale? Entonces, eh, es el tema de, pues bueno, ir empezando, ¿vale? Y ahora, sobre todo, yo estoy viendo más a menudo ahora el tema de que cada vez la gente se mete más. Pero de momento, esta parte de exploración con vibe coding abre las puertas a ver cómo se puede empezar a meter y sobre todo dentro de la empresa que digan, vale, te dejo que lo explores y que lo metas, ¿vale? Que esa es otra. Que a veces nosotros queremos, pero la empresa dice, no, 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 déjate de pajas mentales porque esto no tenemos tiempo. O sea, yo muchas de las cosas al principio las hacía en mi tiempo libre pues porque me gusta, pero luego cuando llegas y le justificas a tu jefe o al cliente para el que trabajas, oye, mira, esto y así funciona y ganamos tiempo, ¿vale? También cuidado con eso, que a lo mejor se le sube la chepa y te piden más cosas, que eso también puede pasar, pero si lo justificas bien para que se vea que hay resultado potente, o sea, van a estar contentos, van a decir, pues, claro, para adelante, ¿vale? Sino que todavía estamos en esa transición ahí un poquillo. Con la respuesta a esa pregunta yo creo que has contestado como 10 que había por aquí, ¿no? Que decía que el vibe coding ahora se está vendiendo como una manera de crear productos digitales sin usar desarrolladores. Eso es un error, ¿vale? Porque primero el código que genera tú no lo estás controlando, primero porque tampoco sabes. Está el tema de la accesibilidad, que también es muy sonado, que tampoco se cumple, ¿no? Entonces Claro. no se puede pasar de ahí, ¿no? O incluso algo que comentaba también David, que si no depende de la cultura de diseño de la empresa, pues claro, que te dejen probar y que puedas hacerlo, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Mira, preguntaba por aquí Hernaldo Santo que decía, trabajo en analítica y el tema de diseño se ha vuelto relevante. Usamos Canva. Estas herramientas serían útiles para hacer modelos más atractivos o funcionales en dashboard y paneles de control. Yo te diría, Hernaldo, que sí, que sirve de inspiración, la verdad. Tú le dices que te genere un dashboard ¿no? Pues con un poco las cargas que necesites y te va a servir de inspiración pues para ayudarte, por lo menos para arrancar, ¿eh? Que para mí es el punto fuerte de la IA, realmente, ¿vale? Que nos ayude a partir de algo. Más cositas, Santi, si quieres tú por Ah, ahí. tengo por aquí, sí, a ver, son unos minutillos más, a ver, ni siquiera ChatGPT entiende el término vibe coding, que lo define como programar en un ambiente relajado y cómodo. ¿De dónde sale realmente ese término? Bueno, o sea, viene un poco del, o sea, sí, o sea, va un poco por la línea que dice ChatGPT, ¿no? El vibe coding es como un plan, pues, es como traducido, como te diría, el vibe un poco según las vibras que te da, ¿no? Es decir, el que te permite fluir. No es que estés en un ambiente relajado, sino que tú vas fluyendo, ¿vale? Entonces juega un poco con el concepto de vibra, de la vibra que tienes en el momento. O sea, es que es un concepto más inglés, pero va un poco por ahí de tú fluyes, tú pides y él hace, ¿vale? Viene un poco de esa idea, cosa que antes era inviable. O sea, es decir, tú dices, ah, pues venga, voy a hacer esto. Y pues, por lo menos en Figma, pues ahí se te queda una pantalla. Aquí dices, ah, a ver esto, hazme una aplicación. Entonces, ese concepto de fluir mientras vas creando. ¿Vale? El código respeta la estructura de los componentes y tokens. Aquí todavía esta parte es lo que comentaba. Imagino que va un poco por Figma Make.
¿vale? Figma Make todavía no, pero es la parte en la que tiene, es lo que comentaba, es donde va a tener, o sea, yo es donde le veo sentido, o sea, es decir, a mí incluso en algún punto, cuando funcione muy bien, quizás a lo mejor la parte de diseño se me quede más, sí, tendrás tus componentes, obviamente, pero será, por así decir, como las foundations y luego tu parte más ejecutable. ¿Llegará un punto en el que sea a lo mejor la parte en la que diseñemos? Bueno, no creo, porque vamos a tener que montar nuestros componentes como tal, pero tendrá que, o sea, tiene toda la información. O sea, yo, por ejemplo, que he estado jugando con la API, con el tema de plugins y demás, la cantidad de información que tú puedes tener de lo que son los archivos de Figma en Make tienes eso intrínseco. Entonces habrá que ver un poco por limitaciones. Sí que es verdad que, por ejemplo, en la API tienes limitación de variables, que solo está para el plan Enterprise, pero tienes toda la información dentro, ¿vale? Entonces llegará un momento en que los componentes y los tokens puedan leerlos perfectamente. Y si no, pues bueno, otra vez, otro tropiezo de Figma, que ya digo que muchas veces para el tema de la IA, los pobres a veces les ha salido un poquito rana, pero vamos, esto de momento va bien, ¿vale? Eh, ¿Hay alguna documentación de cómo se consumen los créditos? ¿El diseño a base de prompts o ajusto código generado o ajusto código generado para evitar consumo de créditos? Puh. Bueno, a ver, en Lovable tienes un indicador Te va diciendo, mira, y se va gastando, ¿vale? Es decir, es todo lo que ejecutas, es decir, todo lo que tú lanzas consume, ¿vale? eso lo tenéis aquí. Mira cómo estoy súper pelada ya. Entonces, Entonces quedan 181. Ahí te va guiando, un poco por consultas. Entonces, a ver, claro, todo lo que tú prompteas se consume. Al principio, que es lo que nos ha pasado a todos, y me ha pasado principalmente a mí, sobre todo cuando empecé, vas a lo loco, estás emocionado. O sea, cada vez que haces algo, te sale algo. Cuando ya empiezas a poquinar bastantes veces y tu bolsillo va sacando billetes para poder seguir trabajando porque se te ha quedado a medias, tú mismo vas optimizando mucho más los prompts. O sea, te lo piensas, llega un punto en el que incluso te lo piensas dos veces. Es decir, ostras, pues necesito esto, a ver cómo lo hago. O sea, necesito que funcione bien, ¿vale? Entonces, el tema de los créditos, pues bueno, al principio, ya digo, o sea, habrá una vez en la que tengáis que pagar, ¿vale? O sea, no os asustéis, eso sí, no que nos pase como a mí, que es como, venga, da igual, hasta que termine, ¿vale? Entonces ahí ya dices, hostia, este mes como poco. Este mes como poco y la próxima vez ya que tenga la suscripción activa, sí que empiezas a reformularlo de otra manera, ¿vale? Es uno de los grandes problemas que estamos teniendo, pero con todo tipo de herramientas de IA, ¿vale? O sea, los créditos es lo que más chupa el alma a los que estamos ahí metidos porque, o sea, se vuelan, ¿vale? O sea, ya no solo bytecoding, sino en vídeo, en imagen, en todo, ¿vale? Entonces, es estar pendiente y, bueno, lo gratis, quemarlo sin miedo, pero sí que es verdad que luego ir siendo conscientes de decir, vale, ¿puedo optimizar más este prompt para llegar a donde quiero llegar? Entonces, es normal, ¿vale? Pero aún así, siempre es un problema. De momento es algo que no tiene una solución viable, porque es que es muy caro todo esto, ¿vale? Aún inconvenientes con los créditos. Mira, que nos quedan cuatro preguntillas y ya os dejamos libres, que tampoco aquí, que ya es tarde. Por otro lado, las empresas que están apostando por la IA entienden que los diseñadores van a desaparecer al tener la IA a mano, dicho en un webinar hace un día. No, no, Y y me se- pongo serio, porque yo llevo 2 años escuchando eso y siempre está, a ver, lo entiendo, ¿eh? ¿Vale? O sea, es decir, está el pánico de decir, ay, es que va a salir esto y no nos van a necesitar. No, no, vamos, bajo ningún concepto. En mi empresa, incluso a nivel código, están metiéndole a todos los desarrolladores que hagan cosas con IA, es decir, que sepan usar la IA y que potencien su perfil para hacer trabajos. Es decir, lo más inteligente y lo que tiene más en lógica en mi cabeza es decir, tener un, o sea, si tú tienes 5 personas que están diseñando, no reemplazarlas, es tener esas 5 personas con más potencia. O sea, es decir, es que es un poco la lógica de negocio, es decir, no me hacen lo mismo, pues me las quito. Bueno, pero si puedes hacer más y sobre todo con esa directriz, es decir, de momento la inteligencia artificial necesita una directriz humana, que sí, saldrá el tema. Llegará un momento en que no, en algún momento siempre necesita alguien que valide, entonces necesitas un perfil especializado. Si eres una empresa grande y tienes 100 personas que tienen esa potencia, al final, pues bueno, sí que ha habido despidos, sí que ha habido bastantes recortes, pero se ha simplificado nada más. ¿Sabes? No es que hayan quitado a todas las personas. Entonces, la idea y el concepto que yo tengo arrastrando desde hace ya tiempo, yo empecé con el tema de la IA hace 2 años, cuando nadie creía en mí, me llamaban loco, y es que ha sido así, ha evolucionado así, de la manera en la ¿dónde están esos perfiles con esa potencia? ¿Vale? Es verlo un poco de esa manera. No,
O sea, no tengáis miedo porque no decís, "Ah, es que no, me voy a hacer panadero porque ya mi perfil no sirve para nada". No, todo lo contrario, súbete a la rueda. Es decir, al final incluso la gente joven que empiece a lo mejor ahora a estudiar tendrá la IA ya intrínseca en su formación. No será un plus decir me tengo que poner al día, ¿vale? Entonces, lo dicho, y recalco, os animo a que empecéis a trastear, ¿vale? Si os da mucho miedo, incluso contactarme por LinkedIn, o sea, que no hay problema, que estoy acostumbrado, que yo lo veo muy a menudo y al final es eso, o sea, cuesta un poco el lanzarse, ¿vale? Pero es empezar a trastear, ¿vale? No es que sea algo obligatorio, pero sí que con el tiempo, pues bueno, eso que tenéis ganado. Y sobre todo ya por vosotros, que os va a ayudar muchísimo y sobre todo os va a dar más versatilidad y lo vais a ver, ¿vale? Pues mira, por aquí hay una frase que está bien, igual, para cerrar, que no sé si tienes muchas más preguntas por ahí, ¿no? Pero dice, pero yo creo que la IA nos da alas, que es el Red Bull que nos faltaba, ¿no? O sea, yo creo que sí, que hay que aprovecharla, ¿no? O sea, te da, te ayuda a generar ideas, ¿vale? Y poder, pues eso, lo dice muy bien por aquí Silvia, ¿no? Rapidez para enseñar nuestras ideas de forma más tangible a cualquier perfil que no sea técnico, ¿no? Muy bien. Da un poco de FOMO, tanta info que sale al día en las herramientas, totalmente, Fernanda. Pero, pero bueno, que es lo que decía un poco Santi, ¿eh? Que has probado una y las has probado todas en realidad. Son muy parecidas, todas tienen un poco la base, ¿no? Y ahora mismo pues es que el mercado pues está pues súper revolucionado, ¿no? Viendo a ver quién se posiciona en ese lugar. Pero bueno, Bueno, a eh, ver, o sea, quiero decir, eso, no sé, yo ya llevo perdiendo pelo con este tema 2 años, te acostumbras, quiero decir, cuando, o sea, la cosa es meterte y encontrar una que te empiece a funcionar, ¿vale? No tienes que probar todas, o sea, es decir, incluso, pues bueno, a lo mejor hay frikis como yo, porque dicen, ah, pues mira, he probado esta y luego ya, pues esta no hace falta, ¿vale? Pero simplemente lo que os animo es coger una y ya vais viendo. ¿Qué quiere decir eso? Que también con una, simplemente, yo que empecé más trabajando el tema de imagen, empiezas con una, con Midjourney, por ejemplo, y luego cuando saltas a otra, funcionan prácticamente igual. ¿Vale? O sea, y ya rompes una barrera de decir, ostras, es que no es diferente. O sea, el concepto mental es el mismo. Entonces, con una ya abres puerta de 5. Entonces, el saltar o probar y decir, ah, pues mira, pues este fin de voy a probar esta otra a ver cómo funciona. No es lo mismo que empezar de cero. Entonces, por eso os digo, animaos a coger una y trastearla, explotarla. Y luego ya veréis que cuando cogéis otra de la misma rama, en este caso va el coding, vais a decir, pues es lo mismo. ¿Vale? Entonces, cuanto más trasteéis, encontraréis a lo mejor, ah, pues mira, pues a mí de manera más personal me da unos mejores resultados o me comunico mejor con esta. Ah, pues yo con esta. Ah, pues ¿por qué? ¿Cómo lo haces tal? Y así intercambiar. Sé que es verdad que aquí estoy viendo mucho tema de comunidad, ¿no? Es decir, no es en plan de, ah, este es mi proceso y esto es así. No, porque luego llega alguien y dice, ah, pues mira, yo lo hago así. Y dice, ostras, esto yo no lo había pensado, a ver cómo me funciona a mí. mm, ¿Vale? Aquí de momento estamos como es todo muy nuevo y no hay nada definido, pues es el compartir también un poco, pero es el empezar con una y luego ya ir viendo, ¿vale? mm, Entonces, eso, terminamos y muy ya, bien. y ya pues eso, a trastear con la primera que encontréis. Luego y controlado. Sí, pues nada, muchísimas gracias a todas y todos por estar este ratillo. Nos podéis contactar a Santi y a mí por LinkedIn para lo que necesitéis. Y nada, que seguimos, que Sí, seguimos. de hecho, mira, les voy a dejar aquí el LinkedIn por si quedan muchas dudas de IA, que tampoco, que es normal, ¿vale? Que estoy abierto como, para Lo tienen estudiar, también, para... lo, Sí, lo tienen también en el Figma, ¿vale? Que os hemos pasado ahí en la presentación, en la primera página. Lo tenéis por ahí, ¿vale? Pues sí, un placer. No os hemos podido ver, me da mucha pena que no os podemos ver las caras, me habría encantado, pero nada, un abrazo muy grande a todas y todos los que habéis venido y nada, que seguimos en contacto. venga, sí, muchísimas gracias y cualquier cosilla, por ahí estamos en LinkedIn, Chao, con, chao. con total confianza, ¿vale? A ver. Venga, pues un abrazo para todos.